Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera jornada de estimación y manejo del riesgo cardiovascular organizada desde Primascar. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí. No es un día fácil hoy con el calor que hace. Hay muchas actividades seguro más interesantes que estar aquí, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Y nada, gracias a Beatriz, que ha colaborado en la organización de esta sesión. Modera conmigo la presentación Ernesto Martínez Estrada, médico de atención primaria en Gijón, en La Calzada. Y nada, le doy la palabra para que haga una breve introducción y ya entramos en materia. Gracias. ¿Ya estoy activo? Sí, vale. Bueno, pues como decía Julio, bienvenidos, buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia de estar aquí, que no es fácil estar aquí, y eso significa la implicación que tenemos el personal sanitario, en especial los médicos de familia, en intentar estar al día. ¿Vale? Como veis, lo que se va a hablar hoy es de riesgo cardiovascular. Por supuesto, agradecer a Primascar y a los ponentes que están aquí por el esfuerzo y la organización. Todo lo que va detrás de esto lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y hablar de riesgo cardiovascular no es nada novedoso para nosotros, para los médicos de familia en general, ¿no? Llevamos haciendo esto del riesgo cardiovascular desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablamos de riesgo cardiovascular fundamentalmente para referirnos a los eventos cardiovasculares como consecuencia de la patología que está de base fundamentalmente aterosclerótica, ¿no? Y sabemos que esa patología no solo afecta al corazón, afecta a todo el territorio arterial de tamaño medio y fundamentalmente a cerebro, corazón y extremidades inferiores, ¿no? A veces se nos olvidan otras cosas, pero fundamentalmente en ese sentido. Ya sabemos desde hace mucho tiempo, hay gente que se dedicó a investigar aquellos factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad aterosclerótica, y ahí ves un poco la evolución del Framingham, que fue de los pioneros en la estimación del riesgo cardiovascular. Sabemos que tenemos un montón de tablas de riesgo cardiovascular, ¿vale? Y para nosotros es complicado. Y sabemos además que las tablas de riesgo cardiovascular no nos valoran todas el mismo riesgo. Unas se refieren a eventos cardíacos mayores o mortalidad cardíaca mayor, y otros que hablan de mortalidad cardiovascular global, tanto enfermedad cerebrovascular, coronaria y de extremidades inferiores, ¿no? El SCORE lo utilizamos desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que nos establece una serie de riesgos desde leve, moderado, severo y alto riesgo en función de unas tablas. Y como os decía, tenemos el Framingham desde lo que os decía antes, o la diapositiva que os presentaba antes, y un derivado del Framingham, que es el Marugat, que está validado en una población de Gerona y que utilizamos también los médicos de familia, ¿vale? Podemos debatir luego, a la hora del debate, cuestiones de qué nos analizan cada tipo de tabla y de riesgo, cómo utilizarla de cara a la práctica. Y ya sabéis que estuvimos en un parón relativo, porque a los de primaria esto del parón relativo del COVID nos supone, esto del parón nos da un poco de repelús, porque estuvimos parados. Ya sabéis que en plena pandemia estuvimos parados y no hacíamos nada ni veíamos a nadie en el teléfono. Pero bueno, seguíamos preocupándonos de nuestros pacientes, pero es verdad que de cara a las publicaciones y a las guías, no solo en los eventos cardiovasculares, sino en general en todo, pues sí que hubo un parón, ¿no? Y ahora hubo salió la Guía Europea de Riesgo Cardiovascular en el 2021 y salieron nuevas recomendaciones y unas actualizaciones, por lo cual es pertinente esta jornada de riesgo cardiovascular. Por ello, contamos con la presencia de tres ponentes. Como veis ahí, el primer ponente es Santiago Colunga, que nos va a hablar un poco de la estimación cardiovascular y qué otras cosas nos pueden servir en la práctica clínica. Luego, a continuación, nos hablará Julio Casares de la evaluación de riesgo cardiovascular en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y, por último, José Miguel nos hablará de la
actuación o de la valoración y la actitud en los pacientes de menor riesgo cardiovascular, que son los que manejamos nosotros, ¿no? Agradecerles a ellos el esfuerzo que conlleva la preparación de esta charla, la síntesis que van a intentar hacer, porque van a intentar hacer una exposición en unos 20 minutos. La dinámica de la jornada es tan sencilla como que ellos van a exponer, pero podéis interrumpirlos en cualquier momento y si no, cuando acaben la charla, daremos 5 o 7 minutinos para las preguntas que surjan, pues se las haremos llegar, ¿no? Y a Julio tengo que hacerle un agradecimiento especial porque se nos colgó una ponente por motivos personales y un poco... Perdón, José Miguel, que Michel... Lo conocéis por Michel, ¿no? Todos, ¿no? Pues Michel pues, tiene un esfuerzo añadido más porque se le asignó la preparación con menor tiempo, ¿vale? Por lo tanto, muchas gracias y os cedo la palabra, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como han dicho, soy Santiago Colunga y os voy a hablar de la estimación del riesgo cardiovascular. Vamos a intentar ir un poquito más allá de las tablas SCORE. ¿Qué otras cosas podemos mirar? Bueno, como he comentado, el año pasado se publicaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Se establece muy claramente los distintos subgrupos de... Sí, tengo láser. Los distintos subgrupos de riesgo de pacientes y en lo que nos vamos a centrar en esta charla, sobre todo en los pacientes aparentemente sanos. ¿Y qué nos dicen las guías sobre estos pacientes? Pues sobre estos pacientes nos indican que empleemos el SCORE 2 para los menores de 70 o el SCORE 2 Older Patients para mayores de 70 para la predicción de la morimortalidad cardiovascular a 10 años. De este modo, utilizando las tablas, nos basaríamos en la edad del paciente, su sexo, el hábito tabáquico, los valores de colesterol no HDL y, que es una novedad con respecto a las tablas previas con el score previo, y las cifras de tensión arterial. Pero, ¿qué nos dicen también las guías? Nos indican que en estos sujetos aparentemente sanos, después de estimar el riesgo de morbilidad cardiovascular a 10 años, morimortalidad, perdón, evaluemos otros factores, como los beneficios potenciales del tratamiento, posibles factores modificadores, las propias preferencias del paciente. ¿Y por qué nos dicen esto? Pues porque las tablas basadas en scores tienen una capacidad predictiva que tiende a tener peores resultados en los pacientes de más bajo riesgo. ¿Qué subgrupos de pacientes son estos? Pues suelen ser los pacientes más jóvenes y también en las mujeres. Esto tiene relevancia porque, como veis aquí, una de las novedades que se aporta es que no usamos el mismo umbral de riesgo ya para todas las edades. Cuanto más joven es el paciente, más bajo será la puntuación que tiene que alcanzar para considerarse de muy alto riesgo. ¿Y por qué? Pues esto viene derivado de este concepto, el concepto de exposición acumulada al LDL, que viene a decir que no es tanto el punto de LDL que tengas en un momento de tu vida cuando empiezas a desarrollar enfermedad cardiovascular, sino que también va a tener que contar el LDL que llevas acumulado en todo este tiempo. Así, de este modo, si conseguimos retrasar el punto en el que nuestros pacientes alcanzan el umbral de LDL a partir del cual desarrollarán eventos cardiovasculares, retrasaremos el inicio de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Así, volviendo a las tablas que os ponía previamente, una vez que conocemos el riesgo de nuestro paciente, ¿qué nos dicen estas guías? Pues estas guías nos dicen, con una indicación de clase 1C, que si nuestro paciente es de muy alto riesgo, debemos de tratar los factores de riesgo cardiovascular y para tratar de disminuir el riesgo del paciente. Pero también nos dicen que si no es de muy alto riesgo, lo vemos en todos los recuadros, consideremos otros posibles factores que puedan influir en el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y que pueden hacer una modificación de este a la alza o a la baja. ¿Y qué van a ser estos factores? Pues en primer lugar, y a tener muy en cuenta, hay que contar la región a la que pertenece nuestro paciente. ¿Esto por qué? Pues esto específicamente porque ya hay tablas y que ya están diseñadas específicamente para las distintas regiones del mundo. ¿Por qué? Pues nosotros, por suerte, en España estamos en una región de bajo riesgo. A ver por cuánto tiempo, porque como podéis ver, ya nuestros vecinos, tanto portugueses como italianos, están en una región de riesgo más alto y probablemente los cambios que estamos sufriendo en nuestra dieta nos hagan que sigamos un camino similar a ellos. Otros factores de riesgo a tener en cuenta es lo que se conoce con el nombre de factores modificadores. Estos factores van a ser factores que permiten mejorar las medidas de predicción de riesgo, aumentando la discriminación y una reclasificación. Estos factores tienen que tener un impacto claro en la salud pública,
tienen que ser fáciles de aplicar en la práctica clínica y no solo tenemos que tener información de si este factor es malo, cómo empeora su riesgo cardiovascular, sino si este factor tiene unas buenas condiciones, si puede mejorar la reclasificación del riesgo del paciente. Por otro lado, lógicamente, la literatura no tiene que estar sesgada y dentro de estos factores va a haber múltiples condiciones que tenemos que valorar y que nos pueden ayudar a reclasificar, a pensar que nuestro paciente puede tener un mayor riesgo del que consideramos. Uno de estos factores van a ser los factores psicosociales. ¿Qué entendemos por esto? Pues que se han asociado con el desarrollo y progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica más allá de los factores de riesgo cardiovascular clásico. Así, dentro de estos podemos encontrar los síntomas de enfermedades mentales, otros síntomas de estrés, así como factores estresantes como la soledad, un evento vital crítico. Todo eso puede jugar un factor que incremente el riesgo de nuestro paciente. Las guías reconocen que puede llegar a incrementarlo entre un 1,2 y un 2 como riesgo relativo. Pero lo que estamos diciendo, del mismo modo, un sentido de optimismo, un sentido de propósito en la vida, también dicen que puede contribuir a disminuir tu riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues se habla de que los factores psicosociales van a tener influencia por dos mecanismos. Por un lado, por efectos biológicos directos derivados de los neurotransmisores y, por otro lado, por factores socioeconómicos. Puede llevar a una peor alimentación, que puede aumentar el riesgo cardiovascular en otros sentidos, y comportamientos de riesgo, como puede ser el tabaquismo, como puede ser una menor adherencia a las recomendaciones terapéuticas que hagamos al paciente. Y, de hecho, hay una cosa que está claramente ya establecida desde hace tiempo, que es que se recomienda un screening del estrés psicológico en los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya conocida. Tanto las guías de enfermedad coronaria como las guías de insuficiencia cardíaca es un aspecto que tienen en cuenta y que recomiendan evaluar en los pacientes. ¿Pero por qué? Pues este estudio, publicado en el año 2020, hacía un seguimiento de pacientes con síndrome coronario agudo a los que se les hacía un screening de depresión y se les seguía a largo plazo. Pues ¿qué se observó? Que en los pacientes en los que el screening era negativo, el pronóstico era claramente mejor que en aquellos en los que el screening era positivo. Y que entre los que el screening era positivo, los que tenían desórdenes conocidos y especialmente los que estaban recibiendo tratamiento, el pronóstico era peor a largo plazo. Por este motivo, las guías nos recomiendan hacer una búsqueda activa a la hora de valorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes de estos síntomas y tenerlos en cuenta como factores que pueden modificar el riesgo del paciente. Otro aspecto a tener en cuenta es la raza, especialmente porque en Europa, como todos sabemos, conviven múltiples etnias y la variabilidad en los factores de riesgo cardiovascular es distinta en los distintos grupos. Así como resumen, podríamos decir que los asiáticos, a excepción de los chinos y los japoneses, suelen tener un riesgo cardiovascular más alto y, por el contrario, los afroamericanos y los chinos y japoneses, al revés, tienen un factor en cierta medida protector. De este modo, las guías nos dicen que, pues bueno, que es un aspecto que también podemos tener en cuenta en aquellos casos en los que tenemos dudas a la hora de valorar a nuestro paciente. Otros factores modificadores van a ser, bueno, como todos podéis considerar, la fragilidad. Habrá que tener en cuenta el aspecto de nuestro paciente, la edad biológica, porque nos puede llevar a tomar decisiones no solo a la hora de valorar su riesgo, sino también a la hora de considerar empezar un tratamiento en ese paciente, en función de la futilidad que pueda tener esa intervención. La historia familiar, entendiendo esto como historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, que nos puede hacer una indicación de dos aspectos. Por un lado, de factores genéticos y, por otro lado, de factores medioambientales y socioeconómicos. Sin embargo, en este aspecto hay que tener en cuenta que la contribución que la historia familiar puede tener al riesgo cardiovascular global de nuestro paciente suele ser mínima, porque ¿qué es la historia familiar? No está muy bien definido nunca y lo que una persona considera como historia familiar para otra no. Lo que sí nos puede poner en la pista es de buscar otros posibles factores, es decir, favorecer la búsqueda de posibles factores genéticos, que tenga una dislipemia heterogénica debido a un trastorno genético, ese tipo de estudios. También estudiar los posibles determinantes socioeconómicos. Si hay una elevada carga familiar en una familia, puede estar relacionada con una actitud que tengan dentro de la familia y que pueda ser el responsable de eso. Y otra medida, la exposición medioambiental, que esto sí tiene relevancia porque se ha demostrado que la contaminación medioambiental, tanto aérea como terrestre, tiene un impacto importante sobre el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Así se establecen recomendaciones de evitar, en la medida de lo posible, en los pacientes de muy alto riesgo, exposiciones prolongadas a ambientes con una elevada contaminación del aire, y en aquellas zonas con una elevada contaminación del aire incluso se recomienda la opción de que se establezcan programas de prevención cardiovascular de forma prematura y oportunística.
Se pueden evaluar otros factores como los biomarcadores en sangre y orina, lógicamente la composición corporal, el sobrepeso. Se sabe que tanto el aumento de la cintura de la circunferencia abdominal como el índice de masa corporal van a estar relacionadas con un desarrollo de mayor riesgo cardiovascular. Y así, bueno, las guías reconocen unos puntos de corte para decirle, pues mira, a partir de aquí no ganes más peso, a partir de aquí tienes que perderlo. Se podría tal, pero bueno, estas son cosas que son bastante lógicas. Y finalmente, lo que me voy a parar más tiempo es en esto, en las técnicas de imagen cardíaca. ¿Qué nos pueden aportar las técnicas de imagen cardíaca a la hora de reclasificar el riesgo cardiovascular de los pacientes? Pues nos van a permitir reclasificar el riesgo a partir de la detección de la aterosclerosis cardiovascular, tanto coronaria como a otros niveles. Estas técnicas pueden ser varias, puede ser el calcio score coronaria basado en la tomografía computerizada, la angiografía coronaria no invasiva en el angioTAC, la ecografía vascular, tanto carotidia como femoral, el índice de rigidez arterial o el índice tobillo-brazo. Lo que no nos va a permitir reclasificar el riesgo cardiovascular es la ecocardiografía, que nos podría demostrar las consecuencias que la enfermedad aterosclerótica cardiovascular ya tiene sobre el corazón, pero no detectarla en una fase precoz. Así, las guías nos indican, con una clase 2B y un nivel de evidencia B, que podríamos considerar utilizar el calcio score en aquellos pacientes en los que tenemos dudas del riesgo cardiovascular para tratar de hacer una reclasificación de su riesgo. ¿Pero por qué? Bueno, pues en primer lugar os voy a explicar qué es esto del calcio score. El calcio score es, a partir de la tomografía computerizada, analizar la detección de las placas de calcio coronaria y cuantificarlos con un score específico. ¿Qué ventaja tiene? Pues la exposición a la radiación es muy baja, es inferior a 1 milisievert, y se sabe que un punto de corte de calcio score mayor de 300 unidades Agatston o un percentil mayor o igual al 75% para la edad, el sexo y la raza significan un riesgo cardiovascular aumentado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Pues bueno, esto ya viene de largo tiempo del estudio MESA. El estudio MESA es un estudio de cohortes prospectivo longitudinal en el que alguno de los pacientes incluidos lleva ya más de 20 años de seguimiento y que ha servido para sentar muchas de las indicaciones en prevención primaria que conocemos hoy en día. ¿Qué se vio en este estudio? Pues se vio que cuando se analizaba el comportamiento y la tasa de eventos cardiovasculares en función de los valores de calcio score, el calcio score 0 ejercía un cierto efecto protector en el desarrollo de eventos y, por el contrario, por encima de valores de 100 se observaba una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Llamando la atención sobre todo este aspecto. Aquí estamos utilizando el score de Framingham. En los pacientes que el score de Framingham clasificaban bajo riesgo, incluso en esos pacientes, un porcentaje de pacientes presentaba valores de calcio score mayores de 100, que es lo que se considera como un punto de corte para aumentar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y por otro lado, en el extremo contrario, también pasaba algo similar. Incluso pacientes que el score reclasificaban muy alto riesgo podían presentar un valor de 0, que como veremos luego tiene un cierto efecto protector. También se demostró que si a un score clínico asociamos otros factores, mejora la capacidad de predicción, pero especialmente cuando le asociamos el calcio score, la capacidad de predicción mejora de forma significativa tanto con respecto al score clínico aislado como si consideramos otros potenciales factores modificadores. Bueno, y aquí lo que os enseño es los valores de corte del calcio score en función de los niveles de LDL. Bueno, los niveles están expresados en milimoles, pero bueno, sería 1,80 equivaldría a 70, 2,57 a 100, 3,34 a 130, es decir, sería menor de 70, 70 a 100, 100 a 130 y mayor de 130. ¿Qué llama la atención en todos los umbrales? Pues que el porcentaje de eventos por cada 1000 personas año en todos los pacientes, en todos los subgrupos con un calcio score mayor de 100, independientemente del nivel de colesterol LDL, era mayor de 20 eventos por cada 1000 personas año. ¿Por qué tiene esto relevancia? Pues porque el punto de corte de 20 eventos por cada 1000 personas año es lo que se considera previsible en una población en prevención secundaria. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que un punto de corte mayor de 100 del calcio score equipararía a nuestros pacientes, en teoría, en prevención primaria, con una población en prevención secundaria y tendríamos que ser más agresivos a la hora de controlarles. Y en el extremo contrario, una puntuación de 0, si veis incluso en el paciente, en el grupo de menores valores de LDL, tenía una tasa de eventos más alta. No es significativo en ningún caso, pero para que se vea que iguala también los eventos a la baja. Esto se ha respaldado en otros estudios. Este metaanálisis fue publicado el año pasado en la Revista Española de Cardiología y analizaba el impacto que los tratamientos hipolipemiantes tenían en los resultados cardiovasculares según la puntuación del calcio coronario. Es un metaanálisis de más de 12.000 pacientes y que se observó que cuando se comparaba entre los pacientes que recibían tratamiento y los que no, en función de los valores del calcio score, únicamente en los pacientes que presentaban un calcio score mayor de 100 se observaba una disminución de eventos estadísticamente significativa, una reducción de los eventos cardiovasculares, teniendo un efecto indiferente en los pacientes con un calcio score indetectable.
Y finalmente también este otro estudio que fue publicado en 2020 en el JACC Imaging incluía casi 54.000 pacientes con una mediana de seguimiento de 12 años y en prevención primaria. Lo que hacía era lo mismo, utilizaba scores clínicos a los que asociaba el calcio score. Y vieron lo mismo otra vez, que la capacidad predictiva mejora cuando asocias el calcio score al evento clínico, pero especialmente en este subgrupo de pacientes, en los pacientes de riesgo bajo o intermedio y en los pacientes más jóvenes, que son los que más agresivos tenemos que ser a la hora de controlar su riesgo, es en los que las capacidades mejoran. Por lo tanto, estos autores incluso plantean que se debería considerar incorporar el calcio score en la certificación del riesgo cardiovascular en prevención primaria. Pero vale, yo os he dicho esto, ¿y cómo lo implementamos en la práctica clínica? Pues bueno, en la práctica clínica es más complejo de implementar, pero sí muchas veces nos encontramos con esta pregunta. Un paciente que se hace un TAC de tórax por otro motivo, pues incluso porque se ha roto las costillas y le ha hecho un TAC para evaluar las costillas, y nos encontramos con esto. Hallazgo casual de calcificación en las arterias coronarias en el tórax. ¿Tiene alguna significación? ¿Tenemos que hacer algo? Pues bueno, pues lógicamente lo que significa es un marcador de aterosclerosis coronaria. Esa placa de calcio significa que el paciente tiene aterosclerosis coronaria. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir mejorar la certificación del riesgo y reclasificar a nuestros pacientes en prevención primaria. Ya sabemos que alguna placa de aterosclerosis tiene. Incluso hay métodos para evaluarlo de forma visual, relativamente sencillas, valorando los puntos de calcificación que tendrían esas arterias. Y estos métodos, que es el score de Wesson, ha sido validado y correlacionado con el calcio score, presentando una buena correlación. A medida que aumenta el score de Wesson, lógicamente se correlaciona con valores más altos de la puntuación de calcio score, identificando que una puntuación menor de 2 correlacionaría con un calcio score menor de 100 y una puntuación mayor de 7 correlacionaría con un calcio score mayor de 400, es decir, con un paciente ya de muy alto riesgo cardiovascular. Además, este score, otro aspecto que demostró es una muy buena correlación interobservador e intraobservador y la facilidad de utilización, por lo cual esto es un aspecto que una evaluación visual en un escáner puede aportarnos ya información para mejorar la certificación del riesgo. También, ¿qué han hecho? Pues lógicamente también se ha hecho comparar ese calcio obtenido en un TAC no realizado específicamente para estudios de arterias coronarias con un TAC cardíaco sincronizado para el estudio. Y que se ha visto que la calcificación que se observa también correlaciona de forma adecuada. Si bien es cierto que tiende a haber más falsos negativos en la detección de las placas de aterosclerosis y un menor porcentaje de altos positivos, y que lógicamente no puede sustituir a un TAC hecho específicamente para ese estudio. ¿Y qué significa? Pues lógicamente, si tienes calcio en las arterias del corazón, lo que va a significar es que vas a tener una mayor tasa de eventos en el futuro. Y esto es lo que se observó en los seguimientos, ¿no? Y lógicamente, cuanto mayor sea la extensión, mayor será la densidad de calcio. Pero la otra pregunta que os hacía es, vale, lo tenemos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, es cierto que ninguna guías de ninguna sociedad se mojan claramente, a excepción de las británicas. Las guías británicas sí te hacen un poquito el esquema de cómo actuar en este caso. Pues lo que tendríamos que hacer es considerar a nuestro paciente una vez que tenemos este hallazgo y hacer una adecuada historia clínica, una anamnesis. ¿Cómo tendríamos que interpretar este hallazgo? Pues tendríamos que interpretarlo como el calcio score, es decir, si en nuestra anamnesis el paciente está asintomático, centrarnos en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y extremar el control de los mismos. Lógicamente, si nos cuenta que tiene dolor torácico, pues tendríamos que pasar al otro extremo y manejarlo como un síndrome cardiocrónico y plantearnos los estudios oportunos en ese caso. Otras opciones que tendríamos para valorar la placa de aterosclerosis podría ser el angioTAC coronario. Podría aportar ventajas con respecto al calcio score porque nos aporta de una forma directa de la carga total de aterosclerosis, de la carga total de placa y de la localización. Además, el Agaston no tiene una distribución regional, lo que puede tener importancia pronóstica, ya que no sería lo mismo tener todo el calcio score localizado en un segmento de una arteria que tenerlo de forma distribuida en todas. Y aparte que bueno, los equipos de TAC actuales usan poca radiación. Sin embargo, esto hoy en día es un campo que por el momento está limitado al estudio del dolor torácico, aunque ya hay algunos artículos que plantean si puede ser el futuro en la prevención primaria. Por ahora, por lo menos en España, estaríamos muy lejos. Y para finalizar, lo que sí puede ser más de implementación en la práctica clínica es la ecografía vascular. Esto sí es un método fácil, rápido, sencillo, sin empleo de radiación y que sí se puede implementar más en nuestras consultas. Las guías ya nos dicen, como comentábamos antes, que es un factor modificador en pacientes de riesgo intermedio si el calcio score no está disponible. Es decir, nos lo podríamos plantear. ¿Y qué entenderíamos con una placa de aterosclerosis? Pues un engrosamiento focal de la pared mayor del 50% con respecto a la pared del vaso. ¿Esto por qué? Pues porque cuando realizamos poblaciones en prevención primaria,
Este estudio, ya publicado en el año 2013, observaba en una población en prevención primaria entre 40 y 60 años, de mediana edad, como vemos, que hasta en el 73,4% de los pacientes en el nivel de la carótida y el 67,5% de los femorales tenían al menos una placa de aterosclerosis. Y si observamos en función de la edad, vemos cómo estos porcentajes en pacientes de prevención primaria van aumentando de forma considerable. Y este otro estudio, el PESA, que es un estudio español del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, incluyó a 4.200 pacientes en prevención primaria entre 40 y 54 años. ¿Qué observaron? Pues también lo mismo, que la aterosclerosis subclínica tiene una incidencia muy elevada, afectaba al 63% de la población. Y si vemos, lógicamente, afecta más a varones, ¿vale? También por el subgrupo de edad que hemos hecho, en el que las mujeres aún están protegidas por las hormonas. Además, una cosa que llama la atención es que he estado hablando hasta ahora del calcio score, pero si veis en las mujeres los porcentajes de calcio score son mucho más bajos. Sin embargo, las placas por aterosclerosis se detectan en un porcentaje similar. Y otra cosa muy llamativa del estudio es que incluso en los pacientes que el score Framingham o el score propiamente clasificaban como de bajo riesgo, hasta en un 50% de los pacientes en ambos grupos presentaban al menos una placa aterosclerótica en algún territorio vascular. Y no solo es que presenten una placa de aterosclerosis cardiovascular, que ya tengan placas en ese momento. Estos pacientes eran en prevención primaria, donde se realizaba una intervención, se les hizo un seguimiento y a los 3 años se demostró que hasta en el 41,5% de los pacientes incluidos en el estudio la aterosclerosis progresaba o aparecían nuevas placas o progresaban las ya existentes si no se había tomado una medida de intervención. Pero no era que progresaran solo los que se clasificaban como más alto riesgo, sino que en los de bajo riesgo, por todas las técnicas empleadas, progresaban hasta en un 36,5% de los pacientes, lo que quiere decir que esta detección, sin una medida de intervención, va a seguir progresando y va a favorecer el desarrollo en futuro de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, ya para finalizar, la aterosclerosis subclínica es una entidad frecuente que está infradiagnosticada y su detección en una etapa subclínica puede ayudar a identificar estrategias que detengan el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Los scores clínicos presentan limitaciones, pueden fallar en la clasificación adecuada de nuestros pacientes, por lo cual tendremos que tener en cuenta otras medidas. Como hemos dicho, estos factores modificadores nos van a ayudar a reclasificar el riesgo cardiovascular bien al alza o a la baja, en adición a los factores de riesgo cardiovascular conocidos, y así como un punto, pues este punto de corte sí podría ser un valor que nos equiparara a nuestros pacientes en prevención secundaria. Nada, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta de la audiencia? ¿Alguna pregunta tenéis por ahí? Venga, animaros, ¿no? Vamos a ver, hay que sacarles, estrujarles a estos que saben tanto y que nos dicen tantas cositas. Sí. Tampoco tiene un riesgo muy alto y sin embargo le haces una ecocarotidia y tiene alguna placa o no tiene ninguna. ¿Qué actitud terapéutica? ¿Eso te indica el iniciar un tratamiento con estatina? En teoría lo que nos apoyaría sería el hecho de ser más proactivos, de intentar saber que nuestro paciente ya tiene enfermedad cardiovascular, intentar irnos un poco en lo que hablábamos de la teoría de la exposición acumulada. Él ya ha empezado a desarrollar la enfermedad, tratar de retrasar lo máximo posible el desarrollo de eventos. Entonces, claro, dependería mucho de los niveles. Si me dices que tiene una placa, pero tiene un colesterol en un LDL de 70, pues igual te digo, no le pongas nada. Pero si tiene, ¿qué? LDL, bueno, dudoso, o sea, 120. Pues ya está. Sí. Y luego una carótida bien. Pues si no tuviera ninguna placa, pues podría ser, pues bueno, de momento retrasar el inicio del tratamiento, que manejar dieta, manejar medidas de prevención, pero igual podría retrasar lo que estábamos comentando un poco con el calcio score, que te permitiría un poco, pues lo que se vio, valor de calcio, no hay calcio score, no hay ningún valor, tratar o no tratar no reduce los eventos de forma significativa, es decir, demostrar que uno la tiene podría hacernos ser un poco más precavidos. Depende de las condiciones del paciente y de otros factores, pero nos podría ayudar a ser un poco más precavidos todavía. Bueno, yo quería preguntar si esa aterosclerosis subclínica, aunque es poca clínica, si hay más o menos una clínica aparente ahí que se vería, digamos, para más o menos sospecharlo, por ejemplo.
Depende, claro, eso sería la anamnesis, ¿no? Que te cuenta el paciente, porque es lo malo del colesterol, que no duele hasta que duele. No, por ejemplo, yo hace algunos días, por ejemplo, una paciente de 63 años que, bueno, era fumadora habitual, pues, y de repente se presentó con tensiones muy altas, o sea, llegó a tener, por ejemplo, 230, 150, ¿vale? Y prácticamente lo único antecedente era que era fumadora. ¿Vale? Al segundo día, pues con electro sin cambios. Al segundo día, pues luego utilizar el urapidil y todo eso para bajar pues, las tensiones, porque no tenían, pues un poco, la anamnesis era esa, básicamente, pues había estado tomando, por ejemplo, medicación, me parece que atorvastatina, digamos, un poco para el colesterol, pero sí que es que fumaba. Y bueno, y tomaba, por ejemplo, pues un ARA-2 para una tensión, pues que hacía 2 años que lo había abandonado. Pero debutó con esas tensiones tan altas que al final se fue para por urgencias, ¿no? Porque al segundo día pues tenía ya, por ejemplo, dolor, digamos, en el brazo y había, por ejemplo, infradesnivel, digamos, en V3 a V5. Bueno, por lo que estás comentando, ese paciente ya no sería un paciente aparentemente sano, tiene hipertensión, tiene dislipemia, es fumador, de esa manera, ¿no? pero ese paciente ya estaríamos en una escala de riesgo diferente, ahí sí que tendríamos que ser ya más agresivos de mano. La sintomatología de esa hipertensión, por lo que si era hipertensa ya y estaba sin tratamiento, ahora tendrá una descompensación por X motivo que ha debutado como una emergencia hipertensiva y en ese contexto, pues sí, por poder puede llegar a hacer esto un infarto. Pero ya no es un paciente sano, es un paciente en el que ya tenemos que estar, al menos estaremos por cómo los 2 factores de riesgo cardiovascular, al menos estamos en una situación de riesgo moderado o alto. ¿Alguna pregunta más? Volviendo sobre lo que estabas hablando antes de la placa de ateroma, gracias. La última guía europea de lípidos, que es no sé si es del 18 o 19, yo creo que dice que si tienes un GIM mayor del 50, de 1,5, que realmente eso es una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces ya estás hablando de un paciente de muy alto riesgo con todas las connotaciones, aunque sea subclínico. ¿Eso es así? En las últimas, de hecho en estas que te estaba comentando, os lo estoy buscando porque os lo ponía aquí, eso, es que desestiman ese valor porque dicen que es muy difícil de medir de forma habitual y que tiende a reclasificar a los pacientes de forma inadecuada. Pero sí es cierto que lo que estás demostrando es que ya tienes una enfermedad cardiovascular y pasarías a un nivel de riesgo más alto. En principio, riesgo muy alto, tendrías que tener una estenosis de una arteria mayor del 50%, un evento cardiovascular, te reclasificaría, no pasarías un riesgo, no equiparías al paciente directamente a prevención secundaria, pero sí sería para considerar un incremento del riesgo. Yo creo que ese paciente que estás comentando, a mí la duda que se me venía con estos pacientes es si es un paciente subsidiario de antiagregación o no. Eso. Ahí está, realmente ahí, ese es otro ahí problema está y ahí podríamos entrar en otra charla entera de lo que dicen ahora las guías y lo que no dicen, porque eso es otro. No lo dicen claro. Ahora, de hecho, bueno, ni en el paciente con angina, si no lo has revascularizado, te indican claramente que le pongas una aspirina en prevención de evento. Sí, ahora los tiros van por eso, ¿no? Por identificar y tratar intensivamente los factores de riesgo modificables, sobre todo el LDL, pero la antiagregación reservarla mucho más. Lo que pasa es que es la eterna discusión de la Sí. prevención primaria, prevención secundaria, si la hago, si no, en el diabético, es lo de siempre. Es la duda que te genera, claro, una persona con una placa, quedas ahí un poco cómodo, ¿no? Yo la verdad que en la consulta, si son de bajo riesgo, por ejemplo, más centrado en el aspecto coronario, si son de bajo riesgo de sangrado, los antidiarrego a todos. Yo no. Con adiro, no con más, pero me refiero, si me cuentan angina clara, si no sé qué, pues sí. Si cuenta clínica, sí. Eso, si sí, cuenta clínica, sí. Si es un hallazgo de los que tú propusiste. No, si es un hallazgo no. Pero si es un paciente que cuenta alguna clínica compatible con tal, pues sí, aunque los tiros vayan por otro lado, sí, yo sí se lo pongo. Sí, yo ahí lo que me marca la decisión es evento clínico o no evento clínico. Para la antiagregación. ¿Alguna pregunta más? Yo sí tengo. Sí. Bueno, un minutín. Sí, claro. ¿No? Yo creo que sale aquí en la discusión precisamente esto, la diferencia que nosotros tratamos
a poblaciones, que lo vemos un poco más la realidad poblacional, la nuestra, que la que vosotros veis en la consulta. Vosotros veis otra población. Y siempre tenemos esa misma duda. La duda es, ¿cómo calificamos a los pacientes? ¿De bajo, medio, muy alto riesgo? En función de las tablas que tenemos, que sabemos todos que nos plantean muchos interrogantes, porque de cara a eso decidimos, aquellos que tengan un riesgo alto o muy alto, tenemos que intensificar el tratamiento, pero tenemos muchas dudas porque nos encontramos con pacientes que están ahí medio y están con tratamiento farmacológico que probablemente no les beneficie. Y tengamos a otros pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo a los cuales los tenemos infratratados. Estamos trabajando con recursos limitados y nuestro objetivo fundamental, no sé, el mío y el vuestro también, es decir, yo a este paciente que me entra por la consulta con esto, normalmente y habitualmente con factores de riesgo, es decir, el riesgo cardiovascular lo calculamos en función de múltiples factores. Lo acabas de decir tú muy bien y las guías ya lo sospechábamos nosotros desde hace mucho tiempo. Los pacientes frágiles, los pacientes con problemas psicológicos o psiquiátricos, la contaminación, ya éramos conscientes de que había todos estos y sin embargo no teníamos ningún método para evaluarlos. Eran métodos añadidos subjetivos que nos inclinaban a hacer una medida u otra, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que acabas de exponer porque eso nos va a plantear, digamos, más objetividad y más evidencia en lo que hacemos. Pero claro, ¿y nosotros? En la consulta que hacemos, porque claro, efectivamente nosotros nos puede venir con un TAC por lo que sea y en función de eso sería un marcador de riesgo añadido que nos ayuda a tomar una decisión. Pero la pregunta es, ¿y en la práctica clínica? A ver si llego... ¿No? ¿No os preguntáis eso? Claro, y luego y luego en la valoración que en cuanto al tratamiento lo planteasteis vosotros. El enfoque tiene que ser pues multidisciplinar, que si el tabaco, que si el sobrepeso, que si el control de la diabetes con la glicosidad pertinente, que si el nivel de colesterol adecuado. Yo según estoy revisando esto, bueno, luego lo plantearemos. Da la sensación de que vamos a tener que tomar estatinas en el desayuno todos. No sé muy bien. Eso y un SGLT2. ¿O no? ¿O no? Depende. Bueno, a ver si os convenzo de... No, venga, muy bien. De que no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a mí me ha tocado lo más fácil, ¿no? A lo mejor que es cómo manejar al paciente con el riesgo cardiovascular alto o muy alto. Entonces, he planteado la charla para tratar de responder a estas tres preguntas, sobre todo la última, ¿no? Lo primero es, ¿por qué nos ha de preocupar el riesgo cardiovascular? Lo segundo, ¿qué herramientas tenemos para tratar el riesgo cardiovascular? Y lo que quiero es que nos autoevaluemos sobre cómo lo estamos haciendo hasta ahora. Y con un breve caso clínico, poner un escenario de decisión. ¿Por qué nos ha de preocupar el riesgo cardiovascular? Bueno, la arteriosclerosis es una enfermedad, es el mecanismo por el que se produce la enfermedad cardiovascular isquémica y es un proceso continuo en el que se va deteriorando la pared arterial y ese proceso ha comenzado en las edades más tempranas de la vida mediante la disfunción endotelial y va evolucionando en fases con la formación de placa y la inestabilización de la placa hasta que se genera un evento. Lo que tenemos que tener presente es que en cualquiera de estas fases podemos y debemos actuar para o bien evitar la progresión o bien evitar el comienzo o bien regresar la enfermedad cardiovascular si esta ya está establecida. No hay mucho tampoco sobre los factores de riesgo cardiovascular tratables. Tenemos los factores clásicos por todos conocidos y lo que sí que creo es que tenemos que poner un poco el foco en esos factores de riesgo cardiovascular emergentes, escenificados por las drogas de abuso, como paradigma la cocaína, y el consumo excesivo de alcohol tan generalizado en la población joven. Muchas veces esto no lo preguntamos o no lo preguntamos de la manera que nos digan la verdad, porque poca gente que
tenga estos hábitos nos lo va a reconocer y tenemos un poco que generar el ambiente de confianza en el que el paciente pues nos confiese cuáles son sus hábitos. Y ya para terminar, en tercer lugar, tener claro que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad tratable y por lo tanto evitable. Y aquí es como ya una conclusión de la primera pregunta, que la obligación de todo médico que atiende pacientes es poner el foco en los factores de riesgo cardiovascular, de modo que tenemos que preguntarles y advertirles sobre aquellos factores que derivan de las conductas. En segundo lugar, tratar de identificar y tratar aquellos factores que son subsidiarios de medicación. Y en tercer lugar, aplicar los tratamientos que estén indicados. Esta misma mañana estuve con un paciente en consulta que al terminar la consulta me dijo: doctor, yo aquí vine porque notaba palpitaciones y ahora marcho con tratamiento para el colesterol. ¿Cómo es esto? Y dije, bueno, pues, ¿por qué fue eso? A lo mejor porque estoy un poco sensibilizado, porque soy cardiólogo, porque me dedico a tratar gente en la que ya he visto enfermedad cardiovascular establecida y el paciente venía, oye, ¿y hace cuánto que no te haces una analítica? No, pues ya hace un montón de años, alguna vez tuve el colesterol alto. Bueno, pues le haces una evaluación clínica, le haces una analítica, le haces una estratificación del riesgo, cumple criterios y se va con un tratamiento hipolipemiante. Y sobre lo que él venía, que eran palpitaciones, nada. Extrasístoles muy esporádicas, sintomáticas, que no necesitan ni tratamiento, ni seguimiento, ni nada. Es decir, igual que ese paciente a mi consulta de cardiología vino por un síntoma cardiológico, a lo mejor a vuestra consulta de atención primaria fue por cualquier otra cosa o por una revisión rutinaria de salud, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se trata un poco, poner el foco en los factores de riesgo cardiovascular. Cada vez que vemos un paciente, pensar cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente. ¿Qué herramientas tenemos para identificar y en consecuencia tratar el riesgo cardiovascular? Bueno, esto es fácil a día de hoy porque tenemos unas guías de práctica clínica muy recientes, publicadas hace menos de un año, ¿no? Santi lo ha expuesto muy bien y yo creo que las guías son muy útiles porque son una herramienta, nos aportan herramientas para identificar el riesgo cardiovascular individual. Y a mí me parece muy, muy, muy útil la implementación del SCORE 2, que mejora muchísimo al SCORE antiguo. ¿Por qué? Porque ponen el foco en la edad. De tal manera que un paciente con una estimación de un riesgo cardiovascular de 7,5, que en más de 70 años estaría en el riesgo moderado bajo, el paciente, si tiene 50 años, estaría en el riesgo alto. Con lo cual hay que poner el foco en la edad. Yo creo que todos debemos de tener en nuestro ordenador o en nuestro smartphone una aplicación en la que introduciendo 4 ítems nos dé el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y esto es una cuestión de menos de un minuto en cada consulta. Que incluso a lo mejor hay veces que lo podemos hacer cuando estamos preparando la consulta antes de que entre el paciente. Y para los pacientes que hay dudas, pues lo que bien explicó Santi, ¿no? La reclasificación del riesgo en base a diversos parámetros. Entonces, de la identificación pasamos al tratamiento. Yo no identifico por identificar, identifico para encontrar a las personas que tienen que recibir tratamiento. Y vaya por delante que una de las cosas que yo creo, y a lo mejor me demostráis lo contrario o me argumentáis lo contrario, es que hay más gente con tratamiento modificador del riesgo cardiovascular que la que debería de haber, pero hay menos gente con tratamiento modificador del riesgo cardiovascular a la intensidad a la que la debería de recibir. Es decir, hay mucha gente tomando una estatinilla ahí de baja potencia, que a lo mejor lo que tenía era que no tomar nada, y hay mucha gente tomando una estatinilla de baja potencia que lo que tenía que tomar era estatina y ezetimiba, porque tienen un riesgo más alto, ¿no? Entonces, en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida no hay dudas, lo tengo que tratar con intensidad. La recomendación es bajarle la tensión por debajo de 140, entre 130 y 140 si lo tolera bien, y bajar el LDL cuanto más mejor. Si el paciente tiene muy alto riesgo, definido por un riesgo por encima del 7,5% si tiene menos de 50 años, por encima del 10 si tiene entre 50 y 70 y por encima del 15 si tiene más de 70, si tiene menos de 70 años tengo que ir directamente a tratarlo. Sí que nos abren el paso a tratarlo en dos pasos, valga la redundancia.
controlar siempre tensión entre 130 y 140 y el LDL en un primer paso por debajo de 100, pero buscando en un segundo paso, en la mayor parte de los casos, por debajo de 70 o incluso por debajo de 55. El paciente que es diabético, si tiene algún factor de riesgo cardiovascular adicional, ya es como si fuera, es considerado de muy alto riesgo y con lo cual también le tengo que hacer un tratamiento directo. No tengo que darle una segunda oportunidad. Es decir, si el paciente tiene un score que cumple criterios de muy alto riesgo, esa segunda oportunidad de, venga, anda, haz las cosas bien durante estos meses, esta dieta tan buena que te voy a dar, mira a ver si sales a hacer un poco de ejercicio y ya dentro de 6 meses te reclasifico. Eso vale para los de alto riesgo, para los de moderado riesgo, para los de bajo riesgo, pero para los de muy alto riesgo o para los diabéticos con factores de riesgo adicional, actuación precoz. Y esto es lo que nos dicen las guías. Y luego, aquí es donde yo digo que el que tiene alto riesgo y no muy alto riesgo o no enfermedad cardiovascular establecida y también en el de muy alto riesgo con más de 70 años, sí que tenemos margen de darle una segunda oportunidad. Es decir, en este paciente sí que podemos sentarnos con él, dedicarle 3 minutos, explicarle cómo tiene que comer, explicarle que tiene que beber menos vino, menos cerveza y menos cualibres, que no tiene que tener malos hábitos y que tiene que hacer ejercicio físico regularmente. Y amenazarle con que si no nos lo hace y nos demuestra que cumple criterios, en la segunda visita, que yo les doy 3 o 6 meses, voy a ir a saco proponiéndole un tratamiento farmacológico. Y cuidado con los pacientes mayores de 70 años, porque para los mayores de 70 años de muy alto riesgo, nos proponen las guías lo mismo que para el resto de alto riesgo. Es decir, a los mayores de 70 años de muy alto riesgo sí que les podemos dar una segunda oportunidad e incluso, ojo, cuidado, en prevención primaria, el inicio de tratamiento hipolipemiante tiene una indicación 2B. Es decir, no es una indicación máxima como para tener que tratar a todos estos pacientes. Es decir, aquí ya una de las cosas que os vine introduciendo antes. En este grupo, con esta indicación 2B, hay muchos pacientes en vuestras consultas que probablemente podrían pasar sin tratamiento. Con lo cual, y para concluir en la primera pregunta, las guías son una herramienta de fácil aplicación para identificar y tratar al paciente con riesgo cardiovascular alto y muy alto. Y para las dudas, la presentación anterior. Y bien, ¿cómo lo estamos haciendo con aquellos factores que son subsidiarios de medicarse, con aquellos factores subsidiarios de tratamiento médico? Vamos a ir viendo uno por uno. La hipertensión arterial, en este artículo clásico que está referenciado en todas las guías, que está publicado en el JAMA en el año 2013, nos mostraba el siguiente escenario. El 46,5% de la población hipertensa era consciente de serlo. De los que deberían recibir tratamiento, solo la mitad lo estaban recibiendo. Y de los que lo recibían, solo 1/3 estaban en objetivo. Con lo cual, poniéndolo todo en global, en torno a un 15-20% de los hipertensos estaban identificados y bien tratados. La telemedicina puede aportar bastante en la mejora del tratamiento hipertenso. Esto es una propuesta para un ensayo que está en curso, publicado recientemente en el British Medical Journal, en el que es muy sencillo. Va a identificar pacientes en los que se van a randomizar a un grupo de tratamiento usual en base a las automedidas de presión arterial que ellos le comuniquen al médico en las visitas presenciales y otro grupo que va a reportar mediante herramientas de telemedicina semanalmente sus cifras de tensión arterial y en consecuencia de ello habrá una actitud intervencionista de tal manera que cada 15 días el sistema les va a dar paso a modificar el tratamiento al alza o a la baja en función de las cifras que se les hayan ido reportando. Creo que por aquí puede haber un campo futuro para la mejora en el control del paciente hipertenso. Respecto a la diabetes, datos de población española publicados en el año 2016, pero que hacen referencia al periodo 2007-2013. Solo el 55,6% de los pacientes diabéticos tenían una hemoglobina glicada en rango en este tiempo, es decir, menos de 7. Pero lo llamativo es que entre el 2007 y el 2013 no hubo una mejora sustancial en el porcentaje de pacientes diabéticos que estaban controlados.
Encontré este artículo publicado en una revista española de salud pública en el que estudia cómo están controlados los pacientes diabéticos en un área concreta de salud en San Juan de Alicante. Analiza cómo están manejando los pacientes 111 médicos de atención primaria. En 2017, antes de la estrategia de intervención, consideran que el 44,8% de los diabéticos estaban controlados. Y en el año 2018, después de la intervención, que también es de telemedicina, este porcentaje subía ligeramente al 50,1%. De tal manera que solo el 39% de los médicos tenían a más de la mitad de sus diabéticos controlados en el año 2017 y en el año 2018 el 51% de los médicos tenían a sus pacientes controlados en rango de control de diabetes. En el manejo de la diabetes tenemos que poner el foco en novedades farmacológicas con evidencia en el paciente con riesgo cardiovascular. Y es que no debemos de perder de vista que los ISGLT2 son más que antidiabéticos porque reducen, por ejemplo, los ISGLT2 han demostrado, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y además también han demostrado que en el paciente diabético con riesgo cardiovascular reducen la progresión de la enfermedad renal. Los análogos de GLP-1 también han demostrado que en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular el pronóstico es mejor si lo reciben que si no lo reciben. Teniendo en cuenta que 1/3 de los pacientes diabéticos tienen enfermedad cardiovascular establecida, podemos llegar a la conclusión de que aproximadamente el 25% de los pacientes diabéticos deberían estar recibiendo o bien GLP-1 o bien SGLT2 o bien los dos. Y llegamos ya al colesterol. A día de hoy creo que nadie pone en duda la evidencia de las estatinas, de tal manera que todos los estudios con estatinas, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, nos dibujan esta curva de regresión que demuestra que la tasa de eventos cardiovasculares es menor cuanto menores son los niveles de LDL. Las estatinas están penalizadas porque tienen mala prensa y muchas veces la gente se queja de cómo me va a poner eso si da muchos efectos adversos. Bueno, sí dan efectos adversos las estatinas, pero a lo mejor no tantos. Miremos este estudio publicado en el JACC en este año 2021. Es un estudio de una muestra pequeña, pero es un estudio curioso. Inicialmente se introdujeron 60 pacientes, 49 cumplieron el protocolo y a todos ellos se les da tratamiento para 1 año, de tal manera que todos ellos van a tomar durante 4 meses 20 miligramos de estatinas, durante 4 meses un placebo y durante 4 meses lo que tienen son blisters vacíos, es decir, no van a recibir tratamiento. Y ellos tienen que reportar diariamente con una app los síntomas que tienen, sobre todo relacionados con mialgias. Muy bien, vemos que los pacientes con estatinas tienen una tasa de efectos presumiblemente por el fármaco adversos superiores a los que no recibían tratamiento. Pero ojo, también los pacientes que recibieron el placebo tienen una tasa de eventos adversos superiores a los que no recibían tratamiento. Y si comparamos el grupo de placebo frente al grupo de estatinas, no hay una mayor incidencia de estos efectos adversos con las estatinas. ¿Quiere decir esto que las estatinas no tienen efectos adversos? No. Pero ojo, probablemente son menos frecuentes de lo que nos creemos, sobre todo en cuanto a las mialgias. ¿Y a dónde no llegan las estatinas? Pues a donde no llegan las estatinas pueden llegar las combinaciones de estatinas con ezetimiba. Como nos puso de manifiesto el estudio Improve It, la curva de regresión lineal se sigue pronunciando a favor de que reducir el LDL es favorable asociando ezetimiba al tratamiento previo con estatinas. Y más allá de donde no llegan las estatinas y la ezetimiba, pues pueden llegar los PCSK9. Estas curvas está dibujada en otro sentido, ya no es la curva de regresión previa, pero demuestra que el evolocumab y el alirocumab, con las extraordinarias reducciones de los niveles de colesterol LDL, reducen significativamente los eventos adversos. Vamos a tener una novedad que creo que se comercializó en España la semana pasada, que es el ácido bempedoico. A día de hoy sabemos de él que es un fármaco que modestamente reduce el riesgo, modestamente reduce el colesterol total, el colesterol no LDL, no HDL y el colesterol LDL, en torno a un 10-15%. Veremos si esto se traduce en una mejoría pronóstica y dónde lo vamos a implementar en este puzzle de tratamiento hipolipemiante que más o menos nos habíamos aprendido.
Y entonces, si todo esto lo tenemos claro, ¿por qué no estamos haciendo las cosas bien? Fijaos, este es un estudio americano del año 2020 en el que analiza qué pasó con pacientes a los que se les había puesto un stent en los meses previos. Pues mirad, es muy llamativo. Solo la mitad de ellos tenía una analítica que analizaba el LDL en los 6 meses después de ponerle un stent. Y de esos que tenían analizado el LDL, solo el 57% tenía el LDL por debajo de 70, que eran los objetivos vigentes entonces. Sin embargo, el beneficio clínico era evidente, porque tener el LDL por debajo de 70 demostraba beneficio pronóstico, incluso por el grupo que tenía entre 70 y 100, y más con el grupo que tenía el LDL por encima de 100. Y la enfermedad cerebrovascular a nivel isquémico aterosclerótico precisa de los mismos niveles de reducción de LDL que la enfermedad cardiovascular. Los neurólogos creen que no. ¿No tenéis esa sensación vosotros, esa percepción? Se basan en un estudio antiguo, al parecer, que demostraba que aumentaban los sangrados intracraneales, pero no conocen estudios más modernos como este estudio publicado en el New England. No es en el boceto de la parroquia X, es en el New England en el año 2020, y se comparan pacientes con enfermedad isquémica cerebrovascular aterosclerótica en 2 grupos de tratamiento. En unos se busca tener un objetivo de LDL por debajo de 70 y en otros un objetivo menos estricto de LDL entre 90 y 110. Tasa de nuevo ictus, infarto de miocardio o revascularización o bien carotidia o bien coronaria favorece el resultado del estudio a los pacientes que se aleatorizaron a tener los niveles más bajos de LDL, sin una mayor incidencia de hemorragia intracraneal y sin una mayor incidencia de diabetes de nuevo diagnóstico. Con lo cual, yo creo que sí, que ellos también tienen que recibir un tratamiento hipolipemiante intensivo. Y lo que pasa es que somos muy necios porque ¿cuáles son las estatinas más prescritas? En naranja. Esto es un estudio europeo en el que, en función de los grupos de riesgo cardiovascular, se nos dibuja qué tipo de estatinas están recibiendo los pacientes. Bien, en las naranjas son las de mediana potencia, es decir, las que reducen el LDL en torno a un 20 o un 30%. Los de muy alto riesgo, un 44% reciben de media potencia, pero es que los de bajo riesgo, un 42% reciben de media potencia. Es decir, damos lo mismo a todos, no estratificamos riesgos. En España, lo que vemos en este estudio es que vamos mejorando. Esto ya son datos del 2018. 3/4 partes de los pacientes con un evento coronario agudo se van al alta con estatinas y al alta solo un 13% están recibiendo ezetimiba. Lo que ocurre es que los pacientes que tienen mal controlado el colesterol aumentan en la prescripción de ezetimiba, llegando a un 36% en aquellos que lo tienen por encima de 70 y solo a un 27% en aquellos que lo tienen por encima de 100. Con lo cual, somos necios. Sabemos que la estatina asociada a ezetimiba es más potente para reducir el colesterol y a pesar de que no llegamos a los objetivos vigentes, no lo estamos utilizando como lo deberíamos de utilizar. Con lo cual, y concluyo, no estamos aplicando la evidencia y en muchos casos nuestros pacientes están infratratados en cuanto al control de su riesgo cardiovascular. Ya para terminar, es un caso clínico de consulta. Varón de 61 años, con un tabaquismo activo acumulado de más de 20 paquetes año, cifras elevadas de tensión arterial, con un AMPA de 140-90, o sea, esto ya son cifras altas, el AMPA debería ser por debajo de 135-85, y con cifras elevadas de colesterol, tampoco es que sean muy llamativas, un colesterol total de 213, un LDL de 145, un HDL de 46. Y pongo aquí perfil glucémico normal por ahora, que sepamos, ¿no? Entonces, en este paciente se nos plantean 2 escenarios. Le voy a dar una segunda oportunidad, dieta y ejercicio y que deje de fumar. O le voy a instaurar tratamiento antihipertensivo hipolipemiante. Muy bien, pues aquí me voy a las guías.
score 2 de 10,5, aplicado a su edad, muy alto riesgo. Lo siento mucho, compañero, no tiene segunda oportunidad. Evidencia de clase 1 para recibir tratamiento antihipertensivo y evidencia de clase 2A para recibir tratamiento hipolipemiante. Este paciente, por ejemplo, deberíamos ir directos a esto. Si en vez de 10,5 fuera 7,5, a la charla de Santi. A ver si hay algún motivo que ese 7,5 nos lo transforme en que hay indicios de enfermedad cardiovascular o que no los hay. Y para rizar el rizo, el mismo paciente con los mismos niveles, le cambiamos la edad, 75 años, colesterol incluso más alto. En vez de tener un LDL de 145, lo tiene de 158. ¿Qué hacemos? ¿Segunda oportunidad o tratamiento? Vamos a pasarle el score. Score 2 OP, 14,7. Ya no es de muy alto riesgo, es de alto riesgo. Se puede considerar tratamiento hipolipemiante, pero ya con un nivel de evidencia mucho más bajo que el anterior. Probablemente, si no pensamos como quiero que pensemos a partir de esta charla, en este paciente tenemos la mano muy larga para soltarle una estatina y en el anterior la mano muy corta para soltársela. Y a lo mejor tenemos que tener el foco más puesto en los pacientes que lo deben recibir y ahí sí que utilizar armamento pesado y menos hacer prescripciones de fármacos con menos potencia en pacientes que a lo mejor lo que ocurre es que no necesitan ningún fármaco. ¿De acuerdo? Es un poco lo que yo os quería transmitir. Debemos de poner el foco en el paciente de riesgo cardiovascular alto, muy alto, especialmente en los de menor edad. No estamos tratando factores de riesgo cardiovascular, estamos tratando a pacientes con riesgo cardiovascular y debemos iniciar el tratamiento sin demora y buscar consecución de objetivos evitando inercias terapéuticas. Y esto en principio es todo lo que yo os quería comentar. Gracias. Si queréis alguna pregunta, alguna cosa o dejamos para el debate. Sí. Yo envié a una paciente de unos 60 años que tenía muy alto riesgo cardiovascular endocrino porque con todas las estatinas que había utilizado, yo envié a una paciente con muy alto riesgo cardiovascular endocrino porque el objetivo del LDL no lo alcanzaba con todas las estatinas que yo podía utilizar. Pero me encontré con que el fármaco este, que era el motivo por el que yo la derivaba, el PCSK, necesita visado de inspección y parece ser que inspección no da el visto bueno si el LDL está por, no recuerdo ahora exactamente la cifra. A ver, ella no cumplía objetivos. Las guías de práctica clínica probablemente digan que ese paciente tiene que estar con un LDL por debajo de 70. Sí, más bajo todavía en este caso. Pongamos 70 o incluso 55. Vale. Pero el IPT, el índice de posicionamiento terapéutico por el que se basa la inspección médica, si no tiene más de 100 no se lo da. Con lo cual, si tienes entre 55 y 100, lo siento. Pues te vale más comer yema de huevo unos cuantos meses, repetirte la analítica y tener 120 para que te lo den. Es que fue lo que me pasó, que yo la mandaba para ver si le daba esto, pero pasó eso. Vale. Sí. O sea, ahí hay un gap entre lo que dicen las guías y lo que dicen el IPT. No obstante, eso tiene que pasar a la farmacia hospitalaria y la farmacéutica hospitalaria, si trabajáis en área 4, es como pegaros de cabeza contra la pared, que parece que se lo estás poniendo a tu madre. Sí. Sí, porque nos cuesta ponerse a un paciente que ha tenido un infarto anterior, que tiene disfunción ventricular, que tiene tal, y tienes que estar llamando por teléfono allí para convencerle de que tal, porque parece que es que el dinero es suyo. Sí, a ver. Ahí. No, en otras áreas de aquí del SESPA no hay que ser tal. Hay una evidencia científica que dice lo que tú estás diciendo, usan el criterio que hay, que son los 100, pero tienen la mano más abierta, que es para el paciente, no para ti. Entonces tienen la mano más abierta. Pero bueno, esas son cosas que son incontrolables, por desgracia. Yo me encontré con que lo que yo quería conseguir no, tú lo que te encontraste es con que la administración no le financia el tratamiento que proponen las guías de práctica clínica. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hablasteis antes de, hablando del score 2, que es
tiene bastante relevancia y, bueno, aporta bastantes novedades y es mucho mejor que el 1, evidentemente. Quería preguntaros vuestra opinión, ¿por qué sigue sin incluir diabetes? Porque ¿Es un factor de confusión tan importante la diabetes? No, porque la diabetes va por otra vía. Hay unas tablas específicas para la diabetes que te dice si es diabético e hipertenso, ya es muy alto riesgo. Por supuesto, pero quiero decir, el score clásico, uno de los problemas que tiene es que no mide diabetes. Sí. Y diabetes es de lo más importante Sí. en riesgo cardiovascular. Sí. Sale el score 2 y sigue sin medir diabetes. O sea, es una cosa que a mí me llama la atención. Pero nos facilita las cosas. Es decir, Yendo por el diabetes, otro lado. por un lado. Vale. Solo por Pasamos de considerar la diabetes como enfermedad cardiovascular, que los antiagregábamos a todos, yo de eso me acuerdo, a no considerarla como enfermedad cardiovascular, pero sí como mínimo de alto riesgo. Muy alto riesgo. Y si ya tiene un factor de riesgo asociado, muy alto riesgo. Es decir, diabético e hipertenso, muy alto riesgo. Vale, vale. ¿Alguna pregunta más? Por eso, yo muchas veces a los pacientes diabéticos, veo diabetes y que no están tomando estatinas, siempre me pregunto, ¿usted nunca tomó para el colesterol? Entonces, cuando les tienes que explicar, no, si yo siempre lo tuve bien. Sí, usted no tiene que tomar para el colesterol por el hecho de tenerlo alto, lo tiene que tomar por el hecho de que es diabético. Un poco... Una pregunta antes de darle la palabra a Michel. ¿Podrías poner los dos últimos casos? No, Lo quito. en la presentación. Fijaros que pone el mismo caso, lo único que cambia es fundamentalmente la edad, ¿no? Y cambia el riesgo en función del... E incluso le subo los niveles de Incluso le sube los niveles. Sí. Yo no sé si os pasa a vosotros, una de las cosas que más me preocupa cuando analizamos factores de riesgo cardiovascular es dar la globalidad y no reducirlo así. Tengo que ponerle un tratamiento. Ya ha salido aquí en discusión si lo antiagregamos o no, el nivel de estatinas o de LDL, el objetivo al cual llegamos, pero nuestra realidad es que muchos pacientes no son aislados, y este es el caso que pone, ¿no? Fuman. Probablemente el factor de riesgo que más pesa en las tablas es el tabaco. Entonces, yo creo que aparte de eso sí que habrá que dedicar esfuerzos y tiempo a que deje de fumar, porque en las tablas tradicionales del score que utilizábamos, a un paciente solo con que deje de fumar le bajas el riesgo de muy alto a alto, o de alto a moderado, o de moderado a bajo, solo con dejar de fumar. La cuestión es el que tiene 20 paquetes al año acumulado, Claro. ¿a partir de cuánto tiempo sin fumar lo Eso dejas es. de considerar? Lo digo porque se nos plantean, se me plantean todos los días un montón de dudas, porque no solo es decidir poner un fármaco concreto, y ha salido aquí el tema de la antiagregación. Si tenemos un paciente que tiene una aterosclerosis establecida, da igual que sea enfermedad cerebrovascular, que sea una cardíaca, que sea una isquemia periférica, el objetivo será, ¿tiene que estar antiagregado sí o no? Sí. Si ya tiene una enfermedad establecida, tendrá que estar antiagregado. ¿Cuál es el nivel de LDL que tenemos que utilizar? El más bajo posible, ¿no? Dentro de las guías, al menos por debajo de 70. Aunque no tenga aterosclerosis coronaria, que si no le hicimos una coronariografía no lo sabemos, lo expuso Santiago antes. Seguro, si a ese paciente le hacemos un cateterismo, probablemente a lo mejor ya tenga enfermedad establecida, no del 70%, no obstrucción establecida como para poner un stent, pero sí a lo mejor, pues ya es una diapositiva muy bonita, la progresión de la aterosclerosis, a lo mejor ya tenemos que intentar intervenir. Y en los pacientes más jóvenes probablemente es donde tengamos que ser mucho más intensos que en los pacientes mayores, como decía esto, ¿no? ¿Y el tabaco qué hacemos? Organizamos otra sesión para... Nada, era un poquitín a propósito de eso, ¿no? Quiero decir que yo creo que en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, yo creo que lo tenemos todo mucho más claro, y la cuestión es que probablemente los tengamos infratratados. Si hacemos un estudio, los tenemos infratratados, y probablemente tengamos a pacientes con un riesgo de estos moderados según las tablas, y que resulta que si hiciéramos estudios de todo, probablemente a lo mejor no estaría indicado ponerle un fármaco, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Y entonces ahora, Michel. Sí. Si dejara de fumar, pero si dejara de fumar, ¿cuántos años? Claro, eso es lo que... De 5, se dice. No vale que deje de fumar.
No, hombre. Dice que el efecto isquémico de dejar de fumar se consigue rápido, incluso en los primeros días, ¿no? La reversión para los eventos cardiovasculares dicen que entre 3 y 5 años y para las cuestiones tumorales dicen que hasta 10 años. O sea, que quiere decir que si estamos hablando de eventos cardiovasculares sí que probablemente sea beneficioso insistir en el tabaco, pero bueno. Michel, toda la audiencia para ti. Madre mía. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, por la presentación, por la calidad de los ponentes que se han expuesto aquí para liarnos el riesgo cardiovascular. Bueno, yo soy José Miguel Álvarez Cabo, yo trabajo en atención primaria, me llaman Michel, como habéis oído antes, y bueno, encantado de estar aquí. Y a mí me tocó, yo creo que estoy de acuerdo, que me parece la parte más difícil, porque es lo que tenemos en la consulta en el día a día, y luego veréis, porque voy a hablar de un par de casos, y no sé yo hasta qué punto, después de todo lo hablado, habrá esta confusión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el manejo del paciente con riesgo cardiovascular moderado o bajo. Está muy claro que el riesgo cardiovascular moderado o bajo parece que no es riesgo, según lo estás comentando. Pero claro, también a raíz de lo que ha dicho sobre todo el doctor Colunga, de esa exposición en el tiempo, aparte del nivel de LDL con la magnitud, pues está claro que estos pacientes de riesgo moderado al final pueden ser acabando riesgo alto o muy alto, porque la placa de ateroma se va a ir acumulando. Esto es del estudio Hispalipid, que fue realizado en España, y ahí sale un poco el porcentaje de los pacientes de este diagnóstico en torno a lo que es la hipercolesterolemia, que hay más de un 24% de pacientes diagnosticados en España, pues prácticamente el 71,2% son de riesgo alto o muy alto, pero luego hay casi un 30% de riesgo moderado o bajo, ¿vale? Es decir, que no es una cifra bastante importante en nuestros pacientes, y muchos los tenemos en nuestra consulta. Y, por supuesto, el LDL, estamos hablando de él todo el rato, ¿no? Es el factor de riesgo más importante de cara a lo que sería el riesgo cardiovascular global. Lo tenemos ahí de todos estos nuevos factores que aparecen en la línea de arriba. Los lípidos, después está el tabaco. Fijaros en el tercer factor, psicosocial. También se habló en la primera sesión. El abordaje del entorno del paciente desde el punto de vista psicosocial, que ahora está muy de moda por ese abordaje integral global que tenemos que hacer, ¿no? Que es un predisponente a que ese paciente tenga más riesgo cardiovascular, por encima de lo que sería la obesidad, la hipertensión, incluso la diabetes, y si la veis ahí está prácticamente en el 8º lugar. Por lo tanto, tenemos que tener claramente esa idea de que el riesgo que está en torno a lo que es el lípido, ¿no? El colesterol alto, porque claro, con el paso de los años se empieza a acumular la placa de ateroma. Es un poco como la edad positiva que había puesto el doctor Casares, un poco diferente. Vemos ahí que como a medida que van avanzando los decenios, lo que sería de un decenio, tercera década, cuarta década, veis cómo se va acumulando ahí la placa. Por lo tanto, de ahí la importancia, aunque sea un colesterol o un riesgo moderado o bajo, clasificarlo y tratarlo adecuadamente, ¿no? Para evitar males mayores en el futuro. Y bueno, para hacer un poco la sesión he puesto un par de casos clínicos, ¿vale? El primer caso clínico sería un paciente que nos acude en marzo del 2019 a nuestra consulta, de 40 años. Es docente en un instituto de secundaria y es muy deportista, es deportista habitual. Además tiene un equipo de atletismo, un club al cual pertenece, y realiza ahí un reconocimiento, se realiza un estudio médico completo para poder competir y participar en una media maratón, ¿vale? Nunca ha realizado analítica porque no le gusta ir al médico para hacer análisis, al contrario de la mayoría de nuestros pacientes que bueno, cada día están encantados de analizarse, ¿verdad? Pues vamos a hacer un abordaje un poco de este caso. Vemos el paciente, la historia clínica, no tiene así antecedentes médicos de interés en cuanto a los hábitos tóxicos. Bueno, cerveza en el fin de semana, corre 10 kilómetros porque está en atletismo, con lo cual hace mucho ejercicio. Su padre murió a los 72 años de un cáncer de colon, hipertenso, y su madre también es hipertensa. Y bueno, vamos un poco a lo que sería la toma de constantes de la exploración general. Vemos ahí la frecuencia, la tensión arterial que está en 118/62, la auscultación que está bien, la exploración neurológica está bien. Bueno, antropometría sería ahí, el IMC lo tiene, un IMC de 23 envidiable, con un perímetro abdominal normal. Y vamos un poco a lo que sería el resto, ¿no? El electrocardiograma. Se le hace un electro, además como es un hombre que le hace un reconocimiento médico porque hace mucho ejercicio, vemos ahí que en principio bien, no hay signos de isquemia, no hay hipertrofia ventricular, no hay alteraciones de repolarización, y vemos ahí un poco lo que es la analítica de sangre. Vemos ahí ese colesterol que os he puesto en rojo de 231, con un HDL de 86, un LDL de 128 y un colesterol HDL de 145. Luego función renal y demás bien, ¿vale? Claro, vemos a este paciente así en nuestra consulta, que nos tendremos tropecientos, ¿no? Porque son pacientes que ni fu ni fa, y que yo creo que aquí el tema es que nos dejamos llevar un poco por la inercia, ¿no? Porque realmente, además, este hombre que corre kilómetros y demás, bueno, la cuestión es que las guías
nos dicen lo que tenemos que hacer es estratificarlo, ¿vale? Hay que hacer la estratificación del riesgo cardiovascular, que es lo que hemos estado comentando, se ha comentado en las 2 sesiones anteriores. Por supuesto, en aquellos pacientes que, digamos, que son asintomáticos, mayores de 40 años, que no hay evidencia de lesión de órgano diana, que en enfermedad cardiovascular, diabético, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar o un LDL mayor de 190, ahí tenemos que hacer pues, lo que el scoring, que además ahora vemos que el score se ha modificado para tener una mejor adaptación a lo que es digamos, el riesgo cardiovascular del paciente y estratificarlos mejor, ¿no? Pues tenemos que hacerlo en la consulta. Esto que os pongo aquí, porque es verdad que tenemos, aparte del score, es cierto que ahora tenemos incluso aplicaciones móviles, tenemos páginas web de la Sociedad Española de Endocrinología, de Cardiología, incluso hay aplicaciones de la sociedad, como el caso de la mía, de la SENCO, la Sociedad Española de Cardiología, para hacer un cálculo de riesgo cardiovascular. Esto es el Regicor. Aquí nos pone, si metemos los datos, que lo podéis tener accesible, que tiene un 1% de riesgo cardiovascular. Vale, pero bueno, realmente hay ahora unas nuevas tablas que, bueno, ya se ha comentado en la primera sesión, que son el Score 2 y el Score 2 All Person, que digamos que, bueno, tienen un nuevo enfoque para, digamos, realizar una serie de 43 cortes, 45 cortes de pacientes en 43 países, adaptando el riesgo, dependiendo, en el caso de España es un bajo riesgo, luego está el riesgo moderado, alto, muy alto, bueno, va creciendo según vamos hacia la parte del, digamos, de Asia y demás, bueno, la parte más oriental de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aplicar ahora pues esta guía, ¿no? Que nos establece una serie de pasos para estratificar al paciente y luego también el peso que tiene, por supuesto, la edad. Bueno, esto es un poco lo que os he estado comentando para hacer la clasificación ahí, lo que serían los riesgos que nos va a dar el score O2 All Person. Y tenemos aquí el cálculo de riesgo de este paciente, aplicada a la guía. Ya sé que en nuestras consultas en el día a día nos puede resultar complicado, como decía ahora Julio Casares, tener el esquema ahí o la tabla en el ordenador nos puede ayudar. Y es un paciente que tenía un riesgo cardiovascular bajo, un score 2 del 1%. Bueno, fijaros, si vemos un poco lo que es el esquema del LDL que tiene este paciente, el que tenemos que conseguir, riesgo bajo menos de 116. Vale, estaba un poco más elevado. Entonces ahí tenemos que decidir un poco, ¿no? Porque, claro, bueno, él nos ha hecho muchas analíticas hasta ahora. Tenemos una primera analítica. Lo que sí que es cierto es que el paciente, desde el punto de vista de los factores de, digamos, de riesgo, no hay tabaquismo, hace ejercicio, pues nos puede hacer dudar. Podemos decir, lo dejamos así, ¿no? ¿Por qué no? Podemos esperar un tiempo. Es una de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Pero, bueno, lo que sería, aparte de que no podemos hacer mucho control de factores de riesgo, sí es verdad que a lo mejor influir en la alimentación. Y sería algo a lo mejor repetir una analítica más adelante. Y es lo que hacemos, repetir una analítica en 6 meses y hacer cambios dietéticos, porque es lo único con lo que podríamos influir en nuestro paciente. Bueno, pues lo hacemos así. Luego, si queréis, lo hablamos en el debate. A ver, el tema de la dieta es importante, las guías lo siguen considerando con el grado de evidencia A, lo mismo que es la dieta, la reducción de peso, lo mismo que el ejercicio. Por lo tanto, es una intervención que es la adecuada, es lo que puede fallar en nuestro paciente, aparte de luego los otros factores que podamos modificar. La dieta es tan importante que, fijaros, en un estudio realizado y financiado por el Instituto Carlos III, pues se ponía de manifiesto que la comparación de la dieta en los pacientes para ver si había mayor riesgo de eventos cardiovasculares comparando una dieta de frutos secos con aceite de oliva, lo que sería con una dieta mediterránea normal, es decir, al hacer eso, se ponía de manifiesto que había menos riesgo cardiovascular y menos eventos. Por lo tanto, tiene una gran importancia y, por supuesto, el ejercicio. En el caso de nuestro paciente, el ejercicio lo está haciendo, camina como es, corre 10 kilómetros, ¿no? Entonces, está claro que también es cierto que hay que hacer ejercicio físico, ¿vale? Que es una actividad planificada, estructurada y repetitiva, no actividad física, que son movimientos de grupos musculares que comportan gasto energético. Y ahí, a lo mejor, en el caso de nuestro paciente que vino a nuestra consulta porque le mandaron a hacer un estudio previo, pues a lo mejor hay que determinar de hacer pruebas en pacientes a lo mejor de muy alto riesgo o que han tenido un evento cardiovascular previo. Pero de ahí la importancia que sigue teniendo y el peso que tiene en el paciente. Bueno, pasan 2 años y el paciente ha estado por ahí y vuelve ahora a la consulta. Después de 2 años, habíamos dicho que 6 meses, pero esto os pasará con mucha frecuencia. Nada, viene ahí, dice que sigue bien, sigue compitiendo, le han pedido unas pruebas físicas y analíticas bueno, para hacer, porque dicen que sigue persistiendo la hipercolesterolemia en el cruce de atletismo a donde va. Bueno, entonces que tenemos que valorarle. Y si le ponemos tratamiento, porque parece que el colesterol sigue alto. Lo miramos de paciente, tomamos de nuevo la tensión, lo exploramos. Esta es la analítica, colesterol 244, HDL 96, LDL 129, colesterol no HDL 148 y el resto de pruebas hepáticas y demás, está bien.
por un filtrado normal. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Es cierto que ahora nos piden que el LDL esté por debajo de 116. La verdad es que el paciente, si es uno de estos que además que hace ejercicio, no te va a querer tomar una estatina. Y a lo mejor tampoco es necesario que la tome porque tenemos otras opciones. ¿Vale? Entonces, podemos instaurar un tratamiento como pueden ser los nutraceicos. Los nutraceicos, que son estos complementos alimenticios, que tenemos esa opción, sobre todo en aquellos pacientes que a lo mejor incluso no nos hayan tolerado una estatina, o a lo mejor que no quieren tomar la estatina porque creen que hay muchos efectos secundarios, como puede ser el caso de nuestro paciente. Entonces se lo ponemos, es una opción que tenemos, ¿vale? Y fijaros, al cabo del tiempo vuelve y hemos conseguido un LDL de 108. Se lo hemos bajado, hacemos un control que sería a los 4 meses, vemos que no hay alteración de pruebas hepáticas y ya tenemos al paciente en el objetivo. Por lo tanto, objetivo conseguido con lo que sería el complemento alimenticio, que es una opción que tenemos ahí, con el Nutraceico, en este caso el Armolipid Plus. Fijaros, os voy a poner este esquema del panel internacional de expertos en lípidos, que a mí me gusta mucho por el abordaje de lo que sería el riesgo bajo, ¿no? En aquellos pacientes de riesgo bajo, un score de menos de 1%, fijaros, con un LDL mayor de 140. Fijaros cómo el abordaje siempre es lo mismo, la intervención sobre los estilos de vida. ¿Vale? Eso es fundamental. Hacen eso, intensificarlo, lo es la dieta, el ejercicio, la reducción del peso, el hábito de fumar, que estábamos hablando hace un momento, y ahí luego depende un poco cómo sea la adherencia a eso, lo que sería intensificación de estilos de vida, que puede ser buena, moderada o mala. No es el caso de nuestro paciente, ¿eh? Fijaros, buena adherencia, ¿vale? Le haríamos un control al paciente para ver si ahí tenemos una reducción del LDL de un 20 o un 25%, ¿vale? 28 a 35 miligramos por decilitro de lo que sería. Fijaros, LDL conseguir un objetivo de 115, ¿vale? Hacemos la intervención y si lo conseguimos, hacemos una monitorización al año, ¿vale? Claro, ¿qué ocurriría si no hay una moderada adherencia a lo que sería esa intervención sobre los estilos de vida, sobre el ejercicio, que no es el caso de nuestro paciente, ¿vale? Pues ahí tendríamos que hacer un refuerzo, ¿vale? Y podríamos incluso hacer un control 12 semanas después. Y ahí veríamos cómo es, si conseguimos de nuevo la buena adherencia y llega el LDL menos de 115 o en el caso de que no lo conseguimos y pasaría a esta parte, ¿no? Tenemos pobre adherencia y el LDL sigue por encima de 140. Pues aquí ya habría que, tendríamos que intensificar y valorar lo que son los nutraceicos. Ese complemento alimenticio que podemos tener para nuestros pacientes, asociados o no a ezetimiba, ¿vale? Y conseguir esa reducción de un 20-25% en lo que sería el nivel del LDL. Y aquí, bueno, si lo conseguimos y llevamos una reducción del LDL por debajo de 115, continuamos. Y ya si no, si persiste de manera elevada, pues ya ahí tendremos que plantearnos las estatinas, ¿vale? No asociados en este caso a los nutraceicos. Es un esquema muy interesante. Yo creo que plantea un poco el abordaje del paciente, muchos pacientes que tenemos en las consultas y que, bueno, nos cuesta lo primero estratificarlos y luego lo que es si tratarlos o no, ¿verdad? Bueno, esto sería un esquema de consenso de la Sociedad Española de Cardiología con las sociedades de atención primaria para, digamos, clasificarnos un poco cómo tenemos que valorar el uso de la estatina, que también nos puede servir para tener la consulta de cabecera. Y lo que está muy claro es que la exposición a niveles elevados de LDL a lo largo del tiempo, y esto ya se comentó al principio, hay una exposición acumulada y eso va a crear un mayor riesgo, va a crear eventos cardiovasculares. Por lo tanto, hay que mantenerlo a raya porque además, y esto ya también se dijo, está la aterosclerosis subclínica, ¿vale? Fijaros, hasta un 50% de los pacientes en este estudio sin factores de riesgo cardiovascular previo. Claro, tenemos pacientes que no tienen factores de riesgo y que tienen esa lesión ahí. Eso va a progresar, sobre todo en los pacientes que son varones y además exómenes con una cierta edad y que va a seguir acumulándose. Y bueno, para hablar un poco de los nutraceicos, se incorporaron a las guías clínicas en el año 2017, ¿vale? Es decir, no es una cosa nueva. Y no tenemos que tener ninguna duda a la hora de utilizarlo porque tiene una evidencia científica contrastada, sobre todo en el caso del que nos ocupa hoy, que sería el Armolipid Plus. Esto ya lo he puesto antes, es de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ya estaban ahí puestos en el año 2017, lo mismo que está el ejercicio, la reducción de peso, por lo tanto, están respaldados por las guías clínicas. En este caso es un compuesto que, digamos, tiene 6 ingredientes. Tenemos ahí lo que sería la reducción de lípidos a base de la berberina, la levadura roja de arroz, el policosanol. Además, tienen un control sobre la homocistinemia por el ácido fólico y una cosa muy importante, que es la coenzima Q10.
que protege frente a la oxidación del LDL. Es una cosa importante porque al final es lo que esa oxidación se produce el deterioro de la pared del vaso y se produce, bueno, finalmente la placa ateroma y rompe, ¿no? Tienen un gran perfil de seguridad, además son aptos para todos los pacientes que no tienen, bueno, porque no interfieren a aquellos pacientes que, digamos, no toleran gluten ni lactosa, y los tenemos que tener en cuenta en ese tipo de pacientes que hemos comentado. Estudios tienen muchos. Ya en el momento del Armolipid, que es el antecesor, ya tenía estudios clínicos, y luego cuando salió el Armolipid Plus, pues evidentemente hay más de 27 estudios clínicos, fijaros, más de 1.600 pacientes y, por supuesto, 16 ensayos clínicos aleatorizados. Por lo tanto, a la hora de utilizarlo, ningún problema porque tiene toda la seguridad y además tiene una serie de evidencias que nos pone de manifiesto esa reducción de colesterol prácticamente lo que sería un 20% en los primeros 4 meses, ¿vale? Que puede llegar al 30% al cabo de un año, con otras, digamos, ventajas añadidas, ¿no? Que tiene una especial sensibilización en aquellos pacientes que pueden tener un síndrome metabólico, mejora la sensibilidad a la insulina. Incluso puede haber una reducción del IMC, ¿vale? Con lo cual tenemos, digamos, más opciones para conseguir más beneficio en estos pacientes. Y ahora os voy a hablar de un segundo caso, ¿vale? Esto sería un paciente que acude a la consulta de 45 años, informático, muy sedentario, no es como el primero que nos hacía mucho ejercicio y corría 10 kilómetros diarios. Bueno, viene a una analítica después de un año de tratamiento dietético, ejercicio, porque digamos que no ha llegado, bueno, no tenía un buen control y se le propuso eso, que es la modificación y la intervención sobre los estilos de vida. Fumador, bebe destilados de fin de semana. Madre diabética, padre obeso con hipertensión. Eso sería un poco lo que sería la historia clínica. Bueno, una auscultación de la exploración bien, neurológicamente bien, tiene un IMC de 31, es obeso. Fijaros el electrocardiograma, bueno, no hay grandes alteraciones. Y luego tenemos el colesterol total 230, un HDL 38, un colesterol LDL de 163, un HDL de 192 y el resto normal, ¿no? Aplicando las tablas de estratificación sale este score 2 del 5%. Claro, si nos vamos a lo que sería el objetivo de paciente, en este riesgo moderado tendría que estar en menos de 100. Y luego, si queréis, hablamos de este caso, ¿vale? Porque yo creo que puede generar controversia, ¿no? Entonces, tendríamos que llevarlo hasta ese punto. Este paciente ya lo habíamos tenido teóricamente durante un año a dieta, ejercicio, son de esos pacientes que ni dieta ni ejercicio ni nada. Es decir, no, probablemente tenemos que haber intervenido sobre el tema del tabaco. Y claro, ¿ahí qué hacemos? Tendremos que llegar a ese objetivo, hay que bajarle de 60 a menos de 100, entonces, bueno, tenemos opciones terapéuticas y ya aquí no he hablado del tema del nutraceico, si queréis lo comentamos, porque a lo mejor es una opción si este paciente decide no tomar estatina, que yo sería lo que le pondría, a lo mejor podríamos valorar el uso de un nutraceico para, digamos, complementar el tratamiento y llegar al objetivo, ¿no? Aunque yo creo que este hombre se llevará la estatina y si luego lo comentamos con la mesa, y hombre, tenemos las estatinas ahí para llegar a SLD por debajo de 100, con intensidad, yo creo que, bueno, de todo tipo, pero bueno, ahí tendremos una reducción moderada, prácticamente del 30-49% con todas esas estatinas para llegar al objetivo de poner al paciente en SLDL. Mensajes para llevar a casa. Importante la estratificación del riesgo cardiovascular, fundamental. Yo creo que es algo que no... Yo creo que no lo hacemos. Y no sé, si queréis luego me lo decís. Yo creo que en la vorágine diaria no lo estamos... Bueno, es complicado, claro, en esta sesión se ha hablado de muchas cosas para estratificar el riesgo, cosas nuevas, lo del calcio... Claro, es que es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que hacerlo, es lo que debemos hacer. Esta estratificación nueva con el Score 2 y el Score All Person, que yo creo que ayuda, bueno, es más fiable, además incluye el colesterol no HDL. En la exposición al LDL tenemos que tener en cuenta que aunque sea un riesgo moderado o bajo, va a seguir ahí, en esa exposición y al final vamos a aumentar el riesgo del paciente. Por supuesto, los nutraceicos, tenedlos en cuenta, es una opción, ¿vale? Sobre todo en aquellos pacientes que a lo mejor no quieren terapia farmacológica o porque a lo mejor han tenido intolerancia a las estatinas, que no suelen ser intolerancias reales, suelen ser cualquier otra cosa o dolores erráticos, o bueno, que eso se ha demostrado en los estudios, ¿no? Evidentemente que estos complementos alimenticios están refrendados por las guías clínicas, que no son todos iguales, que son, en este caso, tiene una amplia gama de estudios en el que hemos hablado hoy y que nos puede ayudar a, digamos, a mejorar llegar al control del riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y yo creo que con esto acabo porque ya estaréis fundidos después de todas estas sesiones. Muchas gracias y...
Hombre, no tienen una... A ver, ¿te refieres a esto que se compra normalmente en herboristerías y demás? Bueno, son levadura de arroz rojo. A ver, pueden bajar el colesterol también, es cierto. Lo que pasa es que no tienen unos estudios, como en este caso, realizados con ensayos clínicos. Entonces, claro, hay que guiarse de la evidencia y de los estudios, ¿no? Pero bueno, es cierto, y yo tuve algún caso de una paciente que lo tomaba y que les baja. Es decir, lo compruebas cuando haces la analítica, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera yo, a ver, si deciden tomar las medidas de intensificar lo que es las medidas de la modificación de estilos de vida y a lo mejor utilizar esto, pues bueno, es una opción, siempre que consigamos el nivel de LDL. Sí, pero yo pienso que es más un poco el ¿Placebo? El cerebro de ellos que... No placebo. Simplemente es cuando lo que dices, cuando no quieren tomar un fármaco... Nada. O piensan que la estatina les está causando todos los dolores que tienen. Entonces, pues me compro esto y esto parece que no les produce ningún efecto. A ver, eso tienes toda la razón. A ver, hay muchos pacientes que en el tema de las estatinas, yo es que, la verdad es que es increíble las cosas que te llegan a contar, ¿no? Como que yo el otro día un paciente joven que además decía que le dolían los tendones de Aquiles. Y bueno, que de estas cosas, entonces, hombre, yo suelo rotar la estatina, es lo que hago, ¿vale? Pero es lo que hago y bueno, y a veces, bueno, siempre hay alguna que es como menos... tiene menos efectos secundarios, entre comillas, porque tampoco lo son, porque eso no es radiomielisis ni es nada, ¿no? Pero bueno, el placebo puede ser, pero también te digo que yo he visto casos, bueno, el otro día me comentó que un paciente, ¿cómo era? Infusión de ortigas. Bueno, o sea que... A mí me sirve, o sea, lo que a ellos les sirve, me sirve, como si es curandero de... ¿Alguna pregunta? ¿Qué porcentaje de la población consideras que tiene un perfil lipídico mejor que el caso idílico primero? Porque es que yo veo que tengo que poner tratamiento a todo el mundo, ¿no? Es que esto es un caso idílico. Yo no sé si tendré alguno en la consulta. Bueno, es un caso, como digo, es un caso hecho para esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un paciente... A ver, quizá ahí está un poco el tema. Es un paciente que, vamos a ver, o aplicamos las guías y aplicamos las guías o no las aplicamos. El tema es que él tiene la ventaja de que sí hace el ejercicio y mucho, y además no tiene hábitos tóxicos. Lo que falla probablemente sea la dieta y a lo mejor tiene una dieta muy mala porque el tema es que lo quema corriendo. Entonces, bueno, yo creo que no, a ver, no, por desgracia, tenemos pacientes mucho peor de manera general, yo creo, ¿no? Que es lo que solemos tener en la consulta. ¿Qué porcentaje de la población que se cuida como se cuida él tiene ese perfil lipídico? Sí. No, lo que te quiero decir es, ese es un perfil idílico. Es un perfil idílico en una persona de la población normal. Pero en una persona que se cuida tanto como se cuida él, no es idílico, porque debería tenerlo más bajo. Es decir, eso es una persona, esta es una persona que te llega con un LDL de 150 y le dices, tienes que comer perfecto, tienes que hacer ejercicio perfecto, y te llega y te dice, mira, lo hago todo perfecto, no, como nueces, no tomo embutido, no bebo alcohol, corro todos los días y mira, tengo 129 de LDL. Entonces, algo hay. Es que yo lo que te digo es que en la consulta analítica que pides tú, un perfil menor, vamos, yo es que me viene alguien con 129, un score menor de 1%, le digo yo, un aplauso, estás genial. Es que, vamos, lo mando a venir a repetir en 3, 4, 5 años. No Sí. Sí, pero creo que no has llegado. Tú preguntas, ¿eso es un... Lo que te quiero decir es que si realmente en este perfil ponemos un pero, entonces, ¿a quién no le ponemos estatina? Es que ese paciente no era para estatina. Bueno, pero se le puso la molipid. ¿Eso no es una estatina? Bueno, pero quiero decir que se le hizo un tratamiento, se le hizo No, se le hizo un suplemento alimenticio. Pero bueno, además, decía que el objetivo era 116. Este problema es con todos estos menor de un, con el score Sí. menor de 1%, con 120, 130, 140, 150. ¿Cuánto metes a estatina? Según las guías, en principio sería si son mayores de 190. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Tú ves ahí a un paciente de 40 años con 170 y dices, ¿qué hago? ¿Me
¿Cuándo pones el tratamiento? ¿Qué porcentaje de la población que tiene un LDL de 170 con 40 años no tiene ningún otro factor de riesgo asociado? Porque es que esto es muy de estilos de vida. Y entonces es muy difícil. Este paciente que dijo Mitchell, probablemente, haciendo la vida que hacemos todos los que estamos aquí, tendría un LDL de 155, 160. Ahí es donde está la clave. Que ese es un paciente que todo lo modificable con hábitos de vida ya lo tiene hecho. Y a pesar de que lo hace perfecto, su nivel lipídico no es perfecto. Tú en ese paciente te esperabas tener un LDL de 95 o de 60. Sería lo normal. Lo que pasa es que ese paciente algo tiene. Probablemente tenga una predisposición genética y él tiene el colesterol más alto. Es por eso que si tú tienes algo modificable en una persona que quiere llevar al máximo su control de riesgo cardiovascular y tienes una opción que es un suplemento alimenticio, no es un fármaco, si él está dispuesto, lo puedes plantear. Es decir, esto no es un paciente al que le digas, mira, tienes un stent, tienes que tomar Adiro. Olvídame. No, este es un paciente en el que dices, vale, ¿que quieres minimizar tu riesgo cardiovascular? Pues vamos a ello. La opción que tienes es esta. Tienes tendencia a tener el colesterol alto y, ojo, a lo mejor no toda su vida va a correr 10 kilómetros y comer tan bien como está comiendo ahora. Hombre. A ver, el tema del colesterol, a ver, al final yo creo que lo que se trata aquí es de que el riesgo cardiovascular y la exposición al LDL, que eso que dices tú yo también lo veo. Tenemos en la consulta muchísimos pacientes así. Yo mismo soy un paciente de esos. La diferencia es que no corro. Hago otras cosas, ¿vale? Pero quiero decir que, a ver, el tema, yo mismo me lo planteo para mí mismo. ¿Me tomo la estatina? Yo tengo, mira, mi padre lleva un stent, nunca tuvo hipercolesterolemia, hasta que de repente dijo, bueno, ya, con edad, es que me fatigo cuando subo pendientes. Al final, con los electros no había nada, pero al final hicieron un cateterismo. Bueno, a ver, al final salió con stent. Entonces digo yo, bueno, yo me veo reflejado en mi padre y digo, bueno, y eso que yo tengo mejores hábitos de vida. Bueno, más o menos, ¿no? Digo, a largo plazo, que yo creo que es de lo que... Mira, hay una cosa que sí que veo de todo esto que hemos hablado y que además ya los pusieron ellos, es la exposición longitudinal y acumulada en el tiemmo. Esa imagen de los decenios, o sea, 10, 30, 40, que fue lo que le pasó a mi padre y que yo no sé, pero yo, bueno, toca hacerme una analítica próximamente, ¿vale? Pero yo creo que me tengo que tomar la estatina. Fíjate lo que... O sea, yo creo que me la tengo que tomar. Otra cosa es que me cuesta interiorizar que esto pasa en los pacientes. Y en este paciente, si le dices que tiene que tomar una estatina cuando corre 10 kilómetros y tiene ese colesterol, ahí sí que es verdad que es un choque, ¿no? ¿Cómo le digo yo a este hombre que tome una estatina con el hábito de vida? Entonces ahí tienes el complemento, que es lo que el nutraceico, ¿no? Si no consigues objetivos en 10, 15, 20, 30, 50 meses, estatina. ¿Eso es lo que nos gustaría? Pero bueno, eso es el esquema del ILP, el esquema que os puse viene a ser eso. Si te das cuenta de eso, por eso yo creo que de la parte que yo he hablado, la parte más importante, ese esquema que a mí me encanta, porque sí que te lo explica. Pues ahí menor de 115 hay que ponerse las zapatos después de... ¿Puedo? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Estáis de acuerdo con ella? Más o menos, ¿alguno? ¿O todos en contra? En las mujeres menopáusicas que suelen tener colesterol alto, ¿se relaciona habitualmente con cambios hormonales? ¿Se aplicaría la citología cuando todos los demás factores de riesgo están controlados? A ver, yo voy a seguir creando un poco de polémica, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir tú. Dice, al final, ¿qué es? ¿Que vamos a poner tratamientos estatinas o suplementos dietéticos o tal? Yo creo que lo que queda patente es que hay cosas que nos dejan muy claras las guías, y es, tenemos que ser intensos en el tratamiento de aquellos pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular. Lo dijo Julio, en eso se está claro. En prevención primaria, y cuando tienen un riesgo cardiovascular cero, no existe, que yo sepa, vamos.
que yo sepa. Pasa que las guías, desde mi punto de vista, en mi opinión, es que a veces son muy estrictos en los niveles de LDL. Entonces, conseguir esos niveles tan extremos en prevención primaria yo creo que es el debate. ¿Dónde ponemos el límite? Yo realmente a mí, por eso os decía yo antes... Digo, es que las guías no dicen eso. Claro. Las guías lo que dicen es que al que trates, trátalo. Entonces, si ese que tú dices, no vamos a discutir si hay que empezarle por encima de 190 o de 160, pero si lo tratas, ponle los niveles por debajo de 115. Si no, no lo trates. Es decir, para ponerle simvastatina de 10, no le pongas nada. Es decir, ponle atorva de 20 y de ahí para arriba. Si precisó iniciar tratamiento, o bien porque tenía por encima de 190 o 160, o porque tú, médico, consideraste que lo necesitaba, trátalo hasta que lo tenga por debajo de 115. Y si no, no lo trates. Claro. Yo creo que es decir, porque tratarlo cuando tiene 190 para ponerle en 150 es como no tratarlo. Pero aplícale las tablas. Pero aplícale las tablas a ver si es alto, moderado o... Vale. Claro. ¿Más de 160 mantenido o 190? Ese es un punto de debate que está, eso no nos lo aclara, las guías no nos aclaran y nos ponen, además yo creo que hay una disonancia entre el objetivo de tratamiento que te lo plantean 190 y yo creo que eso lo plantean porque es un criterio indirecto de hipercolesterolemia familiar, ¿vale? Habría que aplicar a todos esos pacientes si tienen datos de hipercolesterolemia familiar, porque la hipercolesterolemia familiar no entra dentro del riesgo, ya es un riesgo alto, por lo tanto ya sería de indicación de tratamiento, ¿no? Y luego yo creo que es un debate enriquecedor y la charla nos sirve para esto porque ya lo dijo Santiago antes, dice, de aquellos pacientes en los estudios de imagen que se descubre que tienen aterosclerosis subclínica, yo creo entenderte decir que aproximadamente un 40% van a tener eventos cardiovasculares, pero la otra lectura es que un 60% no lo van a tener. Seguimos planteándonos lo mismo, es decir, que yo estoy de acuerdo con Julio, si nos planteamos hacer un tratamiento y un objetivo, intentemos llegar a ese objetivo. Pero tratemos no las cifras, sino tratemos el riesgo. Si tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, intentemos llegar a las cifras objetivo con lo que nos dicen las guías hoy, porque hace unos cuantos años ya visteis que eran 100, luego 70, ahora 55, no sé lo que nos dirán. Entonces, yo creo que para llevarse a casa, como bien decía Michel, es tengamos que tratar o tratemos con la intensidad suficiente a aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. Y a los que tienen bajo, los del moderado, yo creo que... Y los de bajo todavía no tenemos evidencia. Yo creo, no me lo revisé al 100%, pero son evidencias 2B, recomendaciones grado C. Quiero decirte que ahí hay que cogerse las cosas con un poco, entre comillas. Y luego la posibilidad de lo que digan los nutracéuticos. Efectivamente, hay fármacos que disminuyen el nivel de colesterol. La asociación de esos fármacos, y corrígeme si me equivoco, es que algunas de las composiciones que tienen efecto estatina-like. Quiero decirte que también pueden alterar la CPK, también pueden tener alteraciones de pruebas de función hepática y hay que tener cuidado de no asociarlas con estatinas, que son cosas que debemos de tener en cuenta los médicos si lo utilizamos, ¿no? O bien utilizan fármacos de parafarmacia que tengan también esas cuestiones. Tenerlo en cuenta porque hay posibilidades de interacciones farmacológicas y en la historia clínica es importante tenerlo porque a veces encuentras CPKs, alteraciones de pruebas de función hepática y están tomando estatinas más esos suplementos, ¿eh? O sea que... Sí, puede haber algún caso de esos como uno de que llevamos una colina K y ahí es donde puede ocurrir eso, que hay pacientes que lo compran. Solo quería haceros una preguntina. Viendo el proceso de americanización que estamos teniendo en Europa en relación con la obesidad, el tipo de alimentación, todo esto,
dentro de 5 años, que estemos aquí reunidos otra vez, toda esta gente que estamos hoy aquí, ¿qué pensáis? ¿Que los objetivos van a bajar como llevan bajando progresivamente del 130 al 100, al 70, al 55? ¿O bien que vamos a pasar del LDL como hacen en América? Yo creo que seguro que van a bajar. ¿Y hasta dónde? Pues bajar, ya se ha demostrado que es seguro tener un LDL de 15, entonces por bajar límite inferior no va a haber. Otra cosa es hasta Claro. cuánto lo puedas conseguir. Pero ¿no tenéis la impresión de que nos estamos volviendo un poco tarumbas? Quiero decir, el LDL que tiene un recién nacido ronda 50-55. ¿Qué voy a pretender yo con mi vida de 53 años tener el LDL? Quiero decir, es que estamos bajando... Yo entiendo lo que Sí, quieres sí, decir, sí, pero tienes yo toda la creo razón. que el mensaje no es ese. El mensaje es cuanto más bajo, mejor. Supuesto. Y entonces, si lo estoy tratando y es una prevención secundaria y le he metido el LDL en 30, Va a estar pues bien. va a estar bien. Es decir, no voy a dar un paso atrás ahí. Entonces, yo lo que creo es una vez más, insistir en lo mismo. Es que el problema del tratamiento hipolipemiante en España es que hay mucha más gente tomando estatinas de la que debería. Eso es lo que está pasando. Porque si tú te coges las estatinas de baja potencia no tienen evidencias en Hungría, porque ninguna te baja un 20 o un 30%. Y casi todos los objetivos terapéuticos pasan por bajar un 50% o más sobre el basal. Con lo cual, yo no creo que sea que nos vayan a insistir tanto en que tenemos que ir a niveles muy bajos, pero sí que nos van a insistir en que tenemos que bajar respecto al basal. Y yo con respecto a eso creo que lo que estamos haciendo ahora estamos hablando fundamentalmente de terapia individual, es decir, a un paciente concreto, y es donde tenemos que tomar decisiones. Y ya veis lo difícil que es ponerse de acuerdo, ¿eh? Segundo, yo creo que es fundamental tener estrategias poblacionales. Tiene es decir, estamos comparando población americana con un estilo de alimentación y de vida que no tiene nada que ver con el europeo, aunque ahora cada vez nos americanizamos más, ¿no? Entonces, ya lo apuntaban ellos también, ¿no? El estilo de vida y la alimentación saludable de tipo de mediterránea es donde debemos insistir. De hecho, probablemente muchos niveles de colesterol están sobredimensionados por la alimentación. Comemos de una forma... ¿Cuántos de vosotros tenéis conocimientos suficientes de alimentación? Porque acabamos de hacer ahora consejos de dieta, de tal. Yo, sinceramente, me considero poco, con unos conocimientos así con respecto a otras terapias, y me considero limitado a la hora de plantear a los pacientes el cambio de alimentación. Educar significa cambiar estilos de vida o cambiar hábitos. Educarnos, informar a los pacientes, ¿vale? Y el tiempo que lleva cambiar el estilo de vida, el tabaco, la actividad física o la alimentación es tremenda, tremenda. Entonces, yo creo que tendríamos que tener más conocimientos y más personal que nos ayudara a la hora de cambiar todas esas cuestiones. Hay una estrategia poblacional que está clave, es decir, ¿os fijasteis alguna vez en la alimentación cuando vais a hacer la compra diaria? Dices tú, vamos a ver, voy a comprar jamón serrano casi de 4J, de 4J eso no lo envasan. Pero bueno, y resulta que te dan azúcares añadidos. Y dices, ¿cómo fue? Azúcares añadidos. Le damos a los niños desde la infancia, les damos yogures o determinados complementos, lo miras y dices, grasas saturadas, azúcares añadidos. La carga que lleva eso a lo largo luego de los años es tremendo. Cada vez tenemos más prevalencia e incidencia de obesidad en los niños. Y todo eso nos va a acarrear problemas cardiovasculares. Entonces, y la individual, pues es un poco lo que estamos debatiendo aquí. El problema ahí, yo defiendo que no es que comamos mal, que a lo mejor no comemos bien, es que nos movemos poco. Y los niños se mueven poco. Y hay estudios en población asturiana que lo demuestran. O sea, que la clave está en moverse, en el ejercicio físico. De hecho, estas propias guías, una de las cosas que te dicen es que en la parte de actividad física recomiendan hacer 150 minutos a la semana de actividad física moderada, que se entendería como esa en la que vas caminando a un ritmo en la que no eres capaz de mantener una conversación fluida con otro. Y recomiendan eso
y si mejor aún si son 300, que puede ser mucho, pero te dicen que si no puedes hacer eso, que te intentes mantener lo más activo posible y que intentes mantenerte sentado el menos tiempo posible, que intentes alternar tu rutina habitual para no estar siempre en reposo. Y eso es una cosa que ya lo ponen con unos niveles de evidencia muy altos. Yo revisé hace poco un estudio en esto de sedentarismo. Dicen que estar 2 horas viendo la tele aumenta el riesgo cardiovascular. Os lo digo, no lo sé muy bien, pero un alto porcentaje de eventos cardiovasculares. Fijaros lo que es estar 2 horas, ¿eh? Ves una película y estás hora y media o 2 horas. Y los niños jugando a tal, o sea que... Bueno, pero el partido de fútbol sufre si no... ¿Qué más por otro lado? Bueno, yo creo que lo damos por cerrado. ¿Estabais cansados? ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Muy bien. Pues nada, daros las gracias por estar aquí y a los compañeros de la mesa, que yo creo que nos lo han hecho muy interesante.